O nomás no puede ser. Niños, no vayan a hablar fuerte, porque estoy transmitiendo. Santiago Peralta, hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Nos agarras aquí en la cocina. Pues el día de hoy vamos a estar transmitiendo aquí en vivo. No me dio tiempo de ni siquiera de apurarme con lo que fue la comida porque estaba haciendo otras cosas. Llegué de la escuela y le dije luego a mi esposa que iba a terminar unas evaluaciones que estaba haciendo, pasar las listas que tengo de mis clases para los cuadros oficiales que me dan en dirección, y me puse a hacer eso. Después fui a llevar al perrito a que hiciera de las necesidades. Estuve un ratito en el directo de mi carnal Arca, viendo su directo, estaba allí escuchando y haciendo las actividades. Y hasta ahorita son las 5 y pasado, y dije, híjole, ya no me da tiempo de hacer transmisión y hacer la comida. Pues ¿saben qué? Vamos a hacer sándwiches. Me la voy a rifar a hacer sándwiches y estando transmitiendo en vivo, pues para estar con ustedes un ratito. Gracias a las personas que están por aquí llegando. Ahí si están comentando en el chat, yo los voy a estar leyendo mientras me voy a estar apurando, haciendo pues algo de comer porque ya es tarde. Les digo que ya pasa de las 5 de la tarde. ¿Puedes bajar? Pues es que por eso. Bueno, es que mi esposa también tiene su serie que está viendo coreano, no sé qué. Tenemos jamón, muchachos, para hacer sándwiches de jamón. Los compramos acá en esta tienda que están viendo ahí en pantallita. Hola, hola, bien, bien, saludos, hola, profe, buen provecho. Creo, sí. Perdón por hacer el directo en este formato de vertical, pero es que si no lo hago así, no se ve acá lo que voy a estar preparando. Déjenme ver si puedo encender un poquito la luz. A ver si para que me estén viendo un poquito mejor. Yo por aquí voy a estar preparando algunos sándwiches. A los niños les gustan los sándwiches con crema. Ellos comen sándwiches con crema, no les gustan los sándwiches con lechera. Saludos, profe, provecho, muchas gracias. A ellos se la comen con crema en vez de con lechera. Entonces, por aquí los voy a estar leyendo y voy a estar comentando, ¿eh? Déjenme lavo las manos porque con crema, no con lechera. Los sándwiches de lechera también saben ricos, pero va a ser crema para los niños. Miren, tengo el jamón, por aquí ya tengo el jamón. Tengo queso Gouda, ¿cómo se llama este tipo de queso? Que es les muestro, ya viene el queso en trocitos, ya viene así preparado, está muy bueno. Ya antes había comprado de queso manchego, muchachos. Nos sobraron, nos sobraron dos y las vamos a utilizar ahorita. Saludos, saludos, Santiago Peralta. Laira, buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos ya apurándonos a hacer la comida. Eh, para mi esposa y para mí los vamos a hacer con un poquito de tocino. Hola Laira, saludos Laira Meneses, saludos, saludos Santiago, Suri. Suri, qué milagro, ¿por qué no fui hoy a la escuela, Suri? Tengo tocinito que voy a preparar para mi esposa y para mí. ¿Sí quieres tocino, amor? Voy a preparar también tocinito para nosotros. Y tengo pues, dos bolsitas de sándwiches, pero pues solamente vamos a ocupar una. Así que... eh, ok. Déjenme, voy por otra que está por acá, ¿vale? Permítanme. Acá está otra, me estaba diciendo saludos, gracias a todos por ese chat. Estaba diciendo a mi esposa que sobraba un poquito de esto, entonces pues vamos a empezar manos a la obra. Voy a mover un poquito para que vean acá lo que voy a hacer en la cocina, para que me estén viendo. Ahí. Eh, Vamos a freír el tocino en esta
en esa ollita. Déjenme llevar esto para otro lado porque si no, me va a estorbar. Permítanme, permítanme, ahorita regreso. Ya estoy acá, ya estoy regresando, estoy regresando. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Pastor? ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por estar aquí. Top videos de cocina. No, muchachos, lo que pasa es que se me hizo tarde. Me voy a colocar los audífonos para que me escuchen un poquito mejor, ¿vale? Permítanme. Déjenme conectar. Yo creo que ahí me van a escuchar mejor, chicos. Pienso yo que me van a escuchar mejor. ¿Me pueden confirmar si se escucha mejor? Les digo que voy a empezar a cocinar. Y es que se me hizo tarde. Me puse a hacer otras cositas también que eran importantísimas. Y ya se me juntó el tiempo de hacer el directo. Se me juntó el tiempo de hacer el directo con el tiempo del cocinado. Y pues ya los niños casi tienen hambre. Ahorita lo que voy a poner aquí, en esta ollita, espera que se seque. Es, les repito para los que van llegando, gracias por estar aquí. Es poner tocino. De este que nos gusta, tocinito. Un poquito de grasa para el cuerpo. A cocinar, a freír para mi esposo y yo comernos unos deliciosos sándwiches de tocino con jamón, mientras a los niños les voy a hacer sus sándwiches de de este de jamoncito. Por aquí tengo jamoncito, déjenme ver si huele rico. Ok, entonces tenemos jamón, tenemos el queso para echarle a los sándwiches, tenemos crema para embarrarle a los este al pan para los niños, porque les repito, para los que van llegando, ellos no comen mayonesa. A mi esposa y a mí sí nos gusta la mayonesa, pero ellos no comen mayonesa. Y obviamente tenemos aparte de este otro queso blanco, el cual vamos a estar también necesitando. De una vez con el cuchillito, aguas con los cuchillos. Lo voy a empezar a picar, muchachos. Mientras platíquenme qué están haciendo. Dice, buenas, top de cocina. Pues ya ves, hoy toca estar platicando aquí en el chisme y estar cocinando. Ojalá no les aburra cómo cocino yo, pero yo soy el amo y encargado de la cocina. Así es la situación que tengo. Me gusta cocinar, mi esposa también cocina bien, cocina rico, pero obviamente aquí en la casa hay acuerdos y entre ella y yo pues acordamos que yo me encargo, pues aparte de ir a trabajar obviamente, hacer la comida mientras ella se encarga de todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás es porque es todo lo demás. Voy a girar un poquito porque tengo que echar a la cocina ya lo que es el tocino. Ya tengo por aquí el tocino. Vamos a bajarle un poquito el fuego, muchachos, porque eh, no quiero que me empiece a saltar la grasita del tocino. Ya me lavé las manos, no crean que estoy haciendo la comida con las manos sucias. Yo sé que me tengo que lavar las manos, pues porque de aquí va a comer mi familia y para que al rato estemos enfermos, pues como que no. Entonces, pues un ratito acompañarme a cocinar, ya saben, aquí en la intimidad de mi espacio vlogs, aquí en la casa. Un placer tenerlos como siempre apoyándonos aquí en el canal, haciendo nuestros directos, juntando tiempo pues para nuestras horas. Y bueno, aquí andamos en pie de guerra, en pie de lucha. Y cuéntenme ustedes qué han hecho, qué comieron, porque ya es tarde. Seguramente no cometieron el error sus papás, sus mamás de darles de comer tan tarde. Seguramente aquí el único que está retrasado en los tiempos pues es mi espacio vlogs, el profe Martín, para todos ustedes, porque obviamente pues les digo, me puse a hacer otras cosas y el tiempo se va, pero así miren. Pues entonces vamos a empezar con la preparada de sándwiches. Les digo que a los niños les voy a poner en su tapita, voy a sacar todo el pan primero. A los niños les voy a poner en su tapita cremita, porque no les gusta a ellos la mayonesa. Que ni la han probado, o creo que sí ya la probaron, pero no les gustó. Bueno, entonces tenemos crema de la marca muy tradicional que por ahí están viendo, y pues obviamente es lo que vamos a comer el día de hoy. Y la verdad que sí me gusta ponerles bastante crema. Vean ustedes cuánta crema le estoy poniendo aquí a los sándwiches. Por ahí se ve la crema, pues para que los niños disfruten lo que es
la comida. Imagínate que a un niño le dieras este algo de comer y se lo dieras a medias, que no tuviera suficiente comida, pues no se iba a llenar. Entonces yo prefiero darles a mis hijos con bastante crema que les gusta, pues para que vaya directamente a su cuerpo y pues pueda aprovecharla. Aunque también recuerden, les he dicho esto en la escuela a mis alumnos, todo en exceso siempre causa em, problemas. Buenas, buenas, top de cocina. Hola, buenas tardes. Este espacio, saluditos tejiendo puentes. A mí, ¿cómo estamos? Gracias por estar aquí. Pirata, amigo, ¿qué tal la chamba? Dios te bendiga. Un saludo hasta Guatemala. Saludos, mi, mi amigo pirata. Tamal, Oaxaca. A huevo, le voy a copiar. A huevo que sí. Laira Meneses, sí. Se escucha mejor, gracias, ya lo compartí, muchas gracias en mi comunidad, muchas gracias, tejiendo puentes, pastor, muy finos los niños, pobrechito, provechito, tejiendo, muchas gracias, sándwiches, tamal Oaxaca, sándwiches de mayonesa, a mí me gustan con mayonesa, dice, a mí me pusieron a meter ropa, muy bien, hay que apurarse, porque qué tal que llueve, ¿por qué no me da, por qué no me da pa' más? Dice, ok, por favor, yo ya cociné, tejiendo, ¿qué comiste tejiendo? Caldo de pollo con verduras, muy bien. Qué excelente comida. A mí una de mis comidas más favoritas que tengo yo, sinceramente, es el caldo de verduras, ya sea de pollo o de res, sobre todo de res. También el pollo me gusta mucho, pero más me gusta la res. Y yo cuando como puentes, cuando como caldo de verduras, me como entre 9 y 10 tortillas, aunque no lo crean. Dice, pero llevé a mi hija al médico y ya regresamos. Muy bien, momento promoción. Enchiladas verdes. Muy bien, Laira. Ya me antojaste las enchiladas. Canal Oaxaca. Tamal Oaxaca, quiso decir. Dice, es bite. Ok, dice aquí Pastor. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar ya con los sándwiches para mis hijos. A ver, déjenme le pregunto a mi esposa algo. Baby, ¿lo pongo en el horno o lo pongo en el comal? En el comal. Pero no se pegan. Mi esposa está aquí afuera, está lavando un poquito de ropa, me parece. Entonces, pues llegó la hora de voltear aquí lo que es nuestro, esto que les estoy poniendo, que les enseñé, se me olvidó el nombre. El tocino, gracias amor, el tocino. Y bueno, yo sigo acá en pie de lucha. Vamos a empezar con la preparación. Yo preparo, oigan, yo a la tapa del pan de sándwich le digo suegro o suegra. Ah, a estas. Estas son las tapas. Son las tapas del pan. Pero ¿por qué le dice suegro o suegra a tamal? Me encanta con aguacate y chipotle. Déjelo sirviendo y verá qué delicioso. Ok. ¿Por qué le dices suegros a las tapas del sándwich tamal? ¿Me quieres explicar, por favor? Déjame probar el jamoncito porque... Ándale, tamal. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo estamos? Tomeico, amiga, buenas tardes. Oye, tamal, no me digas lo que me dijo mi esposa, que le dices suegro o suegra al pan, que porque nadie lo quiere. Al pan, a las tapas del pan, nadie las quiere, de verdad, eso es cierto, nadie las quiere a las tapas del pan. Sí, amor, dice mi esposa que ella sí quiere a mi suegra. Someico, saludos. Hola, profe, ¿cómo está? Bendiciones. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Exacto, mira, amor, dijo que sí. Tamal Oaxaca dice que exactamente por eso le dice suegro y suegra, que porque nadie los quiere. Pues mira, Tamal, déjame te digo que hay una excepción. Mi esposa dice que quiere mucho a mi mamá y seguramente, pues, obviamente a mi papá. Dice mi esposa, a mí me tocó una suegra muy buena gente. Y la verdad, pues yo qué puedo decir de mi mamá, si no pudiera decirle puras cosas buenas de ella. A la gente que me preguntara por ella, ¿eh? De verdad, honestamente. Miren estos cachotes de sándwiches, cachotes de jamón que le voy a poner a los sándwiches de mis hijos, pues como les digo, para que se llenen los condenados. Están ahorita en en pleno desarrollo, como decimos, y es cuando hay que aprovechar a darle de comer a los niños lo que uno puede darles, porque al rato crecen y ya los canijos andan comiendo lo que ellos quieren en la calle, en la escuela, y ya difícilmente andan acá. No, ya yo sí los quiero, y también a las tapas. Ay, ay, ¿qué dice acá? Perdón, dice, uy, con unos chilitos toreados, qué deli.
Ay, amiga, no me acuerdo si tengo chilitos. Baby, ¿tenemos chiles, chipotle o chiles jalapeños? Porque ya se acabaron. No, en el refri no hay, amor. En el refri no hay. ¿Eh? ¿Cómo? No sé. Ahorita, chicos, voy a ir a ver si tengo... em, si tengo chiles para ponernos. Porque la verdad que no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. Miren, y así va quedando. Y yo les voy a poner a cada sándwich, le voy a poner una tapa completa de queso, de este queso manchego. Porque les digo, es comida para mis hijos y yo los tengo que atender bien. Miren cómo está quedando, denme su opinión. A ver, vean esto. Jamoncito, quesito y su tapita de esta de quesito manchego. Y más jamón en la tapa de arriba, como no. Y así se va a ir un sándwich. Y el otro sándwich queda exactamente igual. Quesito, jamón y la tapita arriba. Claro que sí, miren, miren, miren esta combinación. Ahí le va. ¿Qué tal está mi sándwich de grueso, de gordito, Mírenlo. Bueno, ya tengo dos sándwiches, pero ellos se comen dos cada uno. Aquí van dos apenas, miren, van dos sándwiches. O sea que vamos por otros dos para ellos. Dice por acá, nah, yo quiero las tapas, uy, con unos chilitos, se ve muy rico, muy deli, dice Maiko, muchas gracias, amiga. Con una coquita ahí, amiga, ya no tengo coca, ya me la acabé el otro día, pero pues tengo lechita, no combinará con lechita. Dice, en fin, primer mundo, pastor, dice, exacto, toreados con su limón y su salsa maguey. Salsa Maggi, que salsa Maggi ni quién nada. Ya no alcanzo a ver, muchachos. Déjenme, le doy una vueltecita a esto de el tocino porque ya se me está pegando. Miren, ¿qué tal está quedando al tocinito? Ahí se ve el tocinito, ya está quedando casi casi para rechuparse los dedos, ¿eh? Bueno, perdón que me chupe los dedos, pero se me antoja todo. Vamos a hacerles otro, claro que sí. Otro sándwich, otro pancito aquí a los niños. Miren, con harta cremita. Un montón de cremita para que se llenen, ¿eh? A las 4 tapitas. Una. Ahí le va otro, mire. Perdón a los que no estén comiendo todavía. Pero si se les antoja esto, yo no tengo la culpa. Simplemente... esta fue hoy mi organización para poder hacer un directo. ¿Por qué? Porque se me hizo tarde haciendo trabajo escolar. Estaba pasando calificaciones para los que no escucharon. Y pues bueno, ya saben que primero lo que deja y después lo que apentonta, ¿verdad? Y como mi trabajo yo lo amo mucho porque de ahí comemos mi familia y yo, pues tengo que... Ya quedó, amigos, ya quedó lo que es el tocino. Lo voy a vaciar para acá. Ahí quedó el tocinito. Nada más para que se les antoje tantito, miren. Se ve bien exquisito, ¿eh? Ahí está el tocinito. Bien, bien. Lo voy a dejar por aquí. Amor, voy a hacerlo aquí donde dice el de este. Aquí es el tocino. Aquí les voy a poner los sándwiches. Pásamela, por favor. Oh, caray, miren, miren lo que pasó, chicos. Un tocino se me vino para la salsa. Para la salsa, para la crema. A ver, denme un segundo, muchachos. Ok. Voy a utilizar... No cierra. Voy a utilizar un poquito de margarina. De esta de la marca aquí presente. Porque... aquí está. Es que ahí está. Es que el reflejo de los dos muchachos no deja ver bien. Para que no se peguen los ¿cómo se llaman? Los sándwiches. Ahí así, miren. Y creo que me pasé. Voy a quitarle un poquito. Se me está antojando todo y ya tengo ganas de comerme todo. Vean qué pedazotes de jamón tengo aquí. Jamón de pierna, muchachos. Vamos a partirlo en dos. Porque así tiene que ir. Vamos a poner uno acá. Y el otro en su otra respectiva tapa. Mientras
Voy a bajarle al fuego y voy a poner los sándwiches a que se cocinen, Denme un segundo, ahorita los leo. Permítanme, es que no puedo. Estando en la cocina no puedo estarlos leyendo como yo quisiera. Pero pues por aquí andamos, muchachos. Por aquí andamos, haciendo la chamba de estar con ustedes un ratito y cocinando al mismo tiempo. Dicen que no se puede hacer dos cosas a la vez, pero a veces tenemos que hacer magia. Ok, entonces por aquí voy a poner otro trocito de quesito por aquí para que se vaya bien llenito. A ver qué dice por acá. Buenas tardes. Justo a la hora de 11 mi espacio. Muchas gracias. Dice, se bañó. ¿Quién se bañó? Chale, apenas me di cuenta que el jamón es la nalga del cerdo. Está mal. Jamón de su pierna o de la pierna de la vecina. Pues yo digo que sería de pierna de puerco. Hijo, está Babi tejiendo. Hijo, está Babi. Camila, José, saludos amigo, ¿cómo estamos? Ya llegué, Aldo Montesinos. Aldo, amigo, ¿por qué te fuiste hoy temprano de la escuela? Por ahí iba llegando yo alrededor de las 9:30 de la mañana y Aldo ya estaba ahí en la puerta con la maestra y su papá, me parece. Y me avisaron que el muchacho se iba a retirar, tenía clase conmigo a las 9:30 de la mañana y que se iba a retirar, pero ya no supe por qué razón y tampoco quise preguntar. Ya sabes, de una rebanada completa. Tampoco quise preguntar en ese momento. ¿Quieren? ¿Gustan? Mmm, delicioso. Deli. Déjenme voltear acá el sándwich. Oh, amigos, vean, ay, les voy a mostrar para que vean cómo está quedando esto. A ver, permítanme tantito. Vénganse conmigo. Acompáñenme para acá. Acompáñenme para acá. Vean cómo están quedando estos sándwiches aquí. Ya agarraron colorcito, ya vieron. Ya están doraditos. Uy. Vamos a dejar esto por aquí nuevamente. Por aquí. Ay. Dice, o sea que su pierna es de oin oin. Podría ser que sí. Sí, me perdí su clase. Dice, ¿para cuándo directo de Minecraft? Híjole, es que yo no juego Minecraft, amigo. Pudiera traerles un directo jugando Call of Duty, pero Minecraft lo dudo. Chicos, visiten a los cuates y dejen su dedito, ya saben, es muy importante para los creadores de contenido. Chicos, please dejen su like y compartan. Thank you, gracias chicos. Un survival para todos los del directo. Man dijo, Tamal, PvP, insano contra pastor. Yo sí les acepto un PvP, cuando gusten. A mí me gusta mucho el Call of Duty y me apasiona mucho ese juego. Constantemente también me pongo a comprar ahí armas legendarias o armas míticas. Obviamente, sí, obviamente cuestan recargas de CPs, como se les llama aquí en el juego, pero pues también le digo a mi esposa, también para eso trabajo, para darme mis gustos en algunos juegos o comprándose ropa. O sea, no todo en la vida es trabajo para tener ahorrado, ¿eh? Si me preguntan a mí, profe, ¿tú cuánto dinero tienes ahorrado? Yo te voy a decir que yo no tengo ni un peso ahorrado. ¿Por qué? Porque todo me lo gasto en las necesidades de la casa de mi familia. Hay personas que sí les gusta ahorrar, qué bueno que tienen ese hábito, a lo mejor pueden. En mi caso, yo me lo gasto con mi familia, gracias a Dios y con el apoyo también de mis padres. Poquito a poquito hemos tenido allí el sustento de ellos para poder ver a futuro lo de una casa que ya está en proceso, obviamente, pero pues todo lleva su tiempo, ¿no? Te vete para allá. Mi espacio, lo que estás haciendo sirve para la hora de la 11 acá en Chile. Le agregué una taza de té o café. Exacto. Échese un The House of the... Ahí se movió. Échese, a ver dónde está. Un The House of the Dead. Presuma cuando llega con un crédito. No lo conozco. Déjame le tomo captura. No seas malito José Martínez. Déjame un comentario ahí en los comentarios, no en el chat, sino en los comentarios, para que me apuntes ese juego, por favor, porque mira, tengo las manos llenas de comida y no puedo ahorita tomar captura. Me deja 7-0 WhatsApp.
fue porque a los que tuvieron la gripe y calentura y eso no nos retiraron por seguridad, ya que hay 2 niños internados. Me estaba comentando de veras la maestra hace rato que había una nueva como que cepa de enfermedad que se está dando en las escuelas, muchachos. Tengan cuidado con sus hijos, porque si esto es verdad, este es como que algo totalmente distinto a lo que está pasando con el COVID y es una nueva enfermedad, una nueva cepa, no sé cómo decirles. La maestra me estaba explicando hace rato y como ya tenía clases no muy bien la escuché, pero tengan cuidados porque ya hay niños, como dice acá el buen amigo Aldo, ya hay niños que están internados en los hospitales porque les hizo daño a algo, no sé, no sabría decirles, pero obviamente saben que lo más importante que tiene el ser humano, pues aparte de la familia, es la salud. Y si uno está enfermo, híjoles, no puede hacer mucho, ¿eh? De verdad que no puede hacer mucho. Hola, buenas tardes, Jesús Longinos, ¿cómo estamos? María Angelina Delgado, saludos amiga hasta María Angelina, hasta Chile, saludos, saludos, saludos. Nos dijeron que regresáramos hasta que se nos quitara el dolor. Hola, Tejiendo Puentes Amistad, ¿cómo estás? Tejiendo, no te había visto, pensé que una chavita era la que estaba escribiendo. Hola José, saludos, gracias a todos muchachos que me están acompañando. De verdad es un gusto estarlos leyendo. Niños, vengan por su comida, por favor, córranle. Vengan por su comida. Es un gusto estarlos leyendo, caballeros, señoritas, que tenemos aquí en el chat. Llévale a Mateo, por favor, el suyo. Se lavan las manos. Ya quedó aquí miren, ya quedó aquí un sándwich. Vean cómo se ve, suculento. Y acá tengo el otro sándwich para el otro niño. Vean el colorcito que agarró. Y miren, 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 miren todo suculentito ahí. Cómanselo, hijo. Provechito. Bueno, voy a empezar ya con los preparativos para los sándwiches de mi esposa y de Martín, mi espacio vlogs, porque creo que ya estamos a tiempo de que nos toque comer. A mí me gusta con un montón de mayonesa, así que vamos a proceder a agregarle su respectiva mayonesa a cada uno de los panes, vaya, pocas palabras. Yo creo que me voy a comer 2 sándwiches y también mi esposa se va a querer comer 2 sándwiches, pero obviamente bien preparaditos con su tocino. Bien, gracias niños, acompañan a sus papás a pedir dulces. Saludos, profe, saludos Camila, ¿cómo estamos? Buenas tardes, hola María, María de todos los ángeles. Oigan, la calentura es normal en los estudiantes, ¿no? Podría decirse que sí, ¿no? José Martínez, tengo 40, soy de la mesa de primero A. Camila dice, es por la edad tamal, es la edad de la punzada, pero así déjelo, XD, está a tiempo extra, ya piensan en anatomía humana, saludos, qué bárbaros, acuérdense gente ya que somos mayores de edad, que también nosotros pasamos por una etapa adolescente, nada más que obviamente sí hay que decirlo, obviamente era totalmente distinta a la época en la que me tocó vivir a mí, todo era más sano, por decirlo de alguna manera, todo era más controlado también por los padres, la verdad los padres estaban más atentos a los hijos, y más yo que vengo de provincia, muchachos, gente que no sabía, yo vengo de provincia del estado de Guerrero, en un pueblo que se llama Arroyo Grande, y obviamente la educación de provincia, la educación de pueblo es un poquito distinta, o más bien es muy distinta a lo que es la educación de la ciudad. Honestamente hay menos malicia en provincia que en ciudad. En ciudad saben que hay muchas situaciones, muchos problemas sociales, robos, contaminación, secuestros, etcétera, etcétera, incluyendo la drogadicción, la pornografía, prostitución, o sea, hay muchos temas, uno, dos, tres, cuatro, ahí está, muchos temas de los que yo pudiera hablarles, pero creo que ahorita no es el momento, simplemente es un comentario para decirles que también nosotros fuimos a... Lupi, saludos amiga, dice, yo soy un pan de Dios. Lupi dice, Martín sándwich, saludos, quiero sándwich. ¿Cuántos? Uno, amiga. Claro, ¿te gusta con mayonesa, Lupis, o te gusta con crema? Tú elige ahí para escoger. Gracias por estar aquí, amiga. Pues nos tocó el día de hoy estar en la cocina otra vez con ustedes. Yo a nuestros sándwiches les voy a agregar lo que es tocino, Déjenme como porque desde hace rato me estaba llamando.
Bueno, vamos a preparar los sándwiches de mi esposa y míos. Vamos a empezar con una dotación de jamoncito. Uno, dos, jamón. Tienen que ser cuatro, dos y dos. Van dos. Vamos a ponerle otra por aquí. Ahorita los leo, muchachos, si no se me queman acá los sándwiches. Tres y cuatro. Son cuatro sándwiches. Ahí está. Tenemos cuatro sándwiches. Y vamos a agregarle ahora tocinito a nuestros sándwiches. Claro que sí, muchachos. José Martínez dice saludos. Yo pensé que se podía compartir aparte de los 500 suscriptores. No, desde días atrás ya se puede compartir aunque tengas un suscriptor o creo que ninguno. Lupi Sola, los berrinches de Eli. Híjole, a ver si te puedo dar llavecita a los berrinches de Eli. Discúlpame, pero ahí está. Listo. Hola, saludos, Tamal, saludos. Ya fuiste. A ver qué tengo en mi comunidad. Saludos. Luego los chismosos, muchachos, No sé cómo llegué en este chat. Pues aquí andamos, los berrinches. Saludos, Eli. Saludos para ti. Nos tocó el día de hoy hacer de comer. No sé si han probado algún día sándwiches de tocino, pero es lo que vamos a hacer nosotros aquí, sándwiches de tocino. ¿Por qué? Porque hay tocino y porque se me antojó hacer eso. Simplemente por eso. Habrá quien diga, ay, ¿cómo que sándwiches de tocino? Pues digo, de todo se puede hacer comida, incluso de animales exóticos, vamos ya, se me está quemando acá los sándwiches, muchachos, por estar en el chisme. ¡Au! Miren, se me estaban ya pasando de quemaditos, ¿ya vieron? Josh, ven por los otros dos, hijo. Martín, ya terminamos la maqueta de la torre de Pisa con material reciclable. Muy bien. Que tráeme los platos. Porque están calientes. Eli, saludos. Yo no sé cómo llegué a este chat. Ojalá te quedes, Eli. De verdad te la vas a pasar bien. María, saludos. Bendiciones, banda. Reprobé inglés. No me digas. Lupis, en serio, no sé cómo llegué aquí. Ok, agárralo fuerte, porque está pesadito. Uno y dos. Provechito, Bueno, ya tenemos por acá. Así va quedando nuestro sándwich, el de mi esposa y mío. Lleva jamón, lleva tocino. Ya tengo cuatro por acá. Ahora les vamos a agregar, obviamente, miren. Yo no me mido para comer, Y de verdad que a cada uno de los sándwiches le voy a poner su respectiva tapita de queso. ¿Lo pueden ver ahí? Quesito. Vamos a tapar estos tocinitos porque tienen frío y con su cobijita los vamos a tapar. Aquí tenemos cobijitas amarillas y cuadraditas que se derriten con el contacto con el calor. Ay, no se despega, muchachos. Otras dos, miren. Ahí estamos. Listo. Amor, ¿te puedes fijar si hay chiles? Si hay chiles, por favor. Uy, mi esposa está en el baño. Permítanme tantito, muchachos. Voy a salir de pantalla porque voy a ver si hay chilitos, ¿va? Ahorita regreso. Permítanme tantito. Chicos, malas noticias, ya no hay chiles. Casi yo estaba seguro que ya me los había comido todos. No hay chiles, muchachos, ni chile chipotle, ni jalapeño. Pero no se preocupen, yo sé que no va con esto, pero le voy a agregar yo de esta salsa aunque sean mis sándwiches. Mi esposa no los quiere así, pero bueno, es lo que vamos a hacer. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres por acá. Y que se acabe todo el queso, chicos, porque después se echa a perder. Y dije, ay, ¿por qué no se acabó el queso? Nada más gasté en balde, que esto, que el otro, nada. Aquí se van a ir así. Uno. A ver, les voy a echar otro tocinito que quedó por aquí, miren. Dos.
3 y 4. Ahora sí, quedaron bien llenitos. A los míos sí les voy a agregar salsa, ¿eh? Un poquito de salsa Valentina para que sepan a algo. Mi esposa los quiere sin salsa, pues bueno, ya ella. Ok, tenemos ya 4. Vámonos. 1, 2. Voy a leerlos. Denme un segundito. Espérenme, voy para allá. Espérenme, porque si no se me quema esto. Tengo por aquí un poquito de jitomate que les voy a poner. Ayer comimos, mi esposa quiso que comiéramos hot dog. Y rebané un poquito de jitomate con cebolla y es lo que me quedó. Martín, ya terminamos la maqueta, ok, banda, pro de inglés. ¿Por qué reprobaste inglés tan mal? Lupis, no sé cómo llegué aquí. Saludos, Lupis, el viento se te trajo. Así me pasa, Lupis, saludos, dice. Pero me preocupó porque soy futuro de México, no Estados Unidos. Dice Jorge García, saludos. Mi like número 9, muchas gracias. No se preocupe, teacher, dele duro al sándwich, Eli. Dice Lupis, de tocino. Así es, Lupis. Lleva tocino, lleva jamón, lleva queso blanco, lleva queso amarillo, lleva salsa, lleva crema, lleva mayonesa. Hola José García, Lupis, saludos, vientos. Ah, lleva jitomate y también lleva cebollita. Son experimentos de Martín que luego hace. María, saludos. Gracias por el saludo, señor del chat y Lupis. Eli, pues no te preocupes, aquí estamos, amiga, atendiéndolos como ustedes se merecen. Gracias por estar por acá. El fulano García, a huevo, tamal, dice Eli, el señor se llama Martín o alias el profe. ¿Cómo que señor Lupis? Tengo mis 38 añitos, pero bien vividos, ¿eh? Dicen que no se me ven, pero bueno, eso es porque yo no consumo nada ilegal, ante la ley y aparte, pues me gusta mantenerme sano. Hora de emigrar. ¿Ya te vas? Muy bien, José, cuídate. Él y el señor del chat, te pasas, Lupis, de veras. Así te voy a decir yo, la señora del chat, cuando te vea vas a ver. José Martínez, creo que te cayó gordo, brother. ¿Por qué dices eso, José García? José Martínez, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Gracias, Lupis, por decirme cómo se llama el señor. Que no soy señor, díganme, profe. Saludos, saludos. Bueno, sí soy señor, pero pues todavía falta mucho para ser el señor ya don Eli de nada, Chilito, a huevo, Eli, saludos. Bueno, creo que me voy. ¿Te vas, Eli? Saludos, cuídate, gracias por haber llegado acá. Que no sea la última vez que estés por acá. José Martínez, Sayonara, Marvin Fishing, amigo, ay, ¿cómo le hago aquí? Permíteme. Agregar. Saludos, yo pensé que estarías, dele uno, dele otro, dale uno almohada, dale un cobertor con la imagen de la Virgen para que los cuide, para que duerman a gusto. Así casi era. Martín, apúrate antes de que termine mi café. Ya lo tengo, ya está en el fuego. Santiago Peralta, saludos a todos. Dicen, no, tejiendo puentes, Lupita, saludos, todo top personas que no están en MasterChef porque ganan en automático. Saludos, Marvin, saludos, Lupita. Bueno, lo que a mí, bueno, que mi hermana no se casó contigo. Lo bueno que mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu hermana? A ver, platícame de tu hermana. ¿Por qué dices que qué bueno que no se casó? A ver, te quiero. Ay, me estoy quemando, muchachos. Ay, hijo de su pinche madre. Ah, me quemé. Perdón por esa expresión, pero no fue planeada, fue naturalita. Ay, hijo de su. Esto está caliente, muchachos. Ay, caray. Me estoy quemando, muchachos. Me estoy quemando. Ah, pero el señor quiere agarrar los sándwiches calientes y con la mano, teniendo aquí la espátula esta. Porque si no la cuelgo. No sea no sea celoso, muchacho. No sea celoso. Dice Tejiendo Puentes, saludos. Mi hermana se casa el 23 y los estoy invitando a todos a su boda. Hay gente que ya me confirmó, hay gente que no me está confirmando. Entonces yo estoy contento porque ella se va a casar. No hay que ser celosos porque a final de cuentas es parte de la vida, fishing. Eres casado y padre. Así que señor Martín, ya dijiste, Lupis, pues ya dicen, donde gobierna capitán, donde manda capitán no gobierna marinero. José García, hola.
¿cómo estás? Ya te saludé kilómetros allá arriba, pero saludo de nuevo. José García, Tejiendo Puentes, saludó a José García. José, por ahí si no le diste, te están saludando. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 38 años recién cumplidos este 29 pasado de octubre. No te creas, échale ganas al sándwich. Ya se me quemó, pues ya no puedo hacer nada. Como dice mi abue, chile. No, chillé, que chille, que chille. Sí, sí, es así, ¿no? ¿Por qué? Por no compartir. Porque deberías de cocinar algo más. Porque deberías de cocinar algo más chilo. Es que tú no, tú vas llegando, ¿verdad, Fishing? Les acabo de decir que se me hizo tarde haciendo mis deberes escolares y ya era tarde y dije, bueno, de aquí a que las carnes, miren, les voy a mostrar para que no digan que soy mentiroso. De aquí a que las carnes se descongelan, a ver, voy a abrir mi refri para que vean ustedes. Vean lo que tengo por acá. Tengo un montón de cosas, tengo taquitos dorados, tengo de estos, tengo carnes, aquí está lo que les quería mostrar. Tengo carnes, este, bien congeladas, muchachos, y de aquí a que las carnes se descongelaran y demás, pues obviamente iba a pasar demasiado tiempo. También tengo una mojarrita por aquí, miren, se las presumo, aquí está mi mojarrita esperándome a que me la coma, pero de aquí a que la comida se descongelaba, pues ya iba a ser otro día. Y dije, para pronto, le dije a mi esposa y obviamente le pedí su opinión. Dijo, oye amor, ¿qué vamos a hacer de comer? Y es bien tarde. ¿Sabes qué? Pues hazte unos sándwiches. Dije, ¿seguro? No, pues que sí, órale, vámonos. Vámonos a hacer sándwich. Le digo, pero también ya es hora de transmitir. Miren cómo quedaron estos sándwiches. Se me quemaron tantito, pero van a estar bien ricos. Aquí les muestro. Ay, huelen bien rico, chicos. Vámonos con los otros dos. Y le dije a mi esposa, oye, ¿segura que hago eso? No, pues que sí. Le digo, ¿tú sabes qué? Voy a estar transmitiendo y a la vez voy a estar cocinando porque sí quiero transmitir. Y la verdad que no quiero que pase el día de hoy, que es mi día de transmisión, sin que la gente me vea porque va a empezar a preguntar, ¿y dónde está ese señor? Pues aquí ando, muchachos, en la plena cocinada. Bueno. Dice por acá, chale, unas costillas de puerco en salsa verde con nopalitos, ahí tengo bien preparado. Chale, nuevamente no me cayó la noti. Fer, saludos amigo, ¿cómo estamos? Un saludo hasta Mérida, hasta Yucatán, gracias por estar aquí. Denme unas tortillas, unas costillas, unas costillas. Dice, oh, esa comida parece comida. Si va a haber un apocalipsis zombie. Para el siguiente video, dice Fishing. Sí, seguramente les voy a traer cocinando unas costillitas en salsa verde, con los palitos. Aldo, saludos. Ya rugiste, León, jejeje, con los sándwiches. Fer, saludos. Pucha, pucha, convídame un sándwich. Yuli, amiga. Mira, ya, ¿te esperas? Mi mujer que ya tiene hambre. Mire, mira, Yuli, lo que tengo por acá. Y estos son míos porque les eché. No tenía salsa. Y ni modo. A que sepan a chile, pues aunque sea poquita salsa Valentina. Voy a probar. Voy a dar una degustación aquí frente a cámara para ver a qué saben, ¿vale? Sabor a tocino. Ya, amor, te salen. Pensé que te ibas a tardar más. Marvel, saludos. Hola. Yuli, saludos. ¿De dónde transmites, viejo? Amigo, estamos en México, en el Estado de México, municipio Tultitlán. Profe, convídame un sándwich. Te lo mando, Yuli. Ahí te va. Listo, te aparto uno. Ahí en el refri, en el conge. Tejiendo, saludos. Lupita hermosa, saludos. Lupi, saludos, saludos. Tejiendo Puentes, saludos. Tejiendo su video. Subió, eso es mucha comida. Hola amigo del chat. Hola, hola, ¿cómo estamos? Saludos, Yuli. Soy reciente aquí en tu canal. Ok. Pues bienvenido seas, Marvin Fishing. Saludos, saludos. Ojalá no sea la primera y última vez que estés por aquí. A mí me da gusto conocer a gente nueva, estarla leyendo, mandarle saludos. Y pues también, obviamente, y hay que decirlo así porque es esto. Ustedes me apoyan mucho estando aquí, moviendo el chat. Yo los estoy leyendo y con gusto les estoy compartiendo
parte de la rutina que tiene mi espacio blogs, profesor Martín para los amigos. Pueden llamarme profe, como la mayoría ya de mis hermanitos aquí del canal me llaman. Saludos, ojalá te siga leyendo, Fishing. Dice Lupi, saludos. ¿Cómo nos torturas, amiga? Es que se me hizo tarde haciendo otras cosas y no tenía nada que hacer de comer, que estuviera descongelado. Y si hubiera puesto a descongelar carne, incluso en el horno a descongelarla, iba a tardar demasiado tiempo y los niños ya tenían hambre. ¿Cómo, cómo se malpasas de veras? Ya ves. Gracias, profe, casi te muerdo el dedo. Escoge, ¿cuál? Tengo 5. Y si te los acabas, acá tengo más, mira. Tengo 10. Saludos, viendo Fer, cómo te ha ido en la escuela, Fer? El día de hoy, ¿qué tal estuvo? Saludos, hola, profe, Fer, profe, ¿por qué solo miércoles o viernes hace directo? Profe, no que solo miércoles o viernes hacía directos, no, Fer, lunes, miércoles y viernes, y eso te lo pueden confirmar las personas que ya llevan tiempo conmigo y que me conocen. Yo transmito lunes, miércoles y viernes. Cuando no transmito es porque de plano no tengo tiempo, en serio, y me duele mucho luego no transmitir porque es mi hobby transmitir para pues estar con ustedes leyéndolos, pero muchas veces también hay cosas muy importantes que hacer y no tengo tiempo. Tejiendo Puentes me está pagando para venir aquí. Soy de Veracruz, pero vivo en Florida. Y está. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Pues seas bienvenido. Y ojalá Tejiendo Puentes, amigo, tengas más dinero para seguirlo trayendo más veces por acá. Pero no digas Marvin, porfa. Es Marvin. Marvin Fishing. Ok, Marvin. Marvin Fishing. Correcto, apuntado. Marvin Fishing. Hacen vivos bien chidos. eh, sí, por ahí yo de repente veo un Marvin Fishing o un Marvin Fishing. Por eso es que si eres el mismo te confundo. Por eso, mil disculpas si estoy leyendo mal, pero tengo el aro de luz y también me dan los ojáis y no puedo leer muy bien. Ok, dice bien. Marvin Ternura, dice Tejiendo. Cuidado, se te queman los sándwiches de Merali. Están al puro punto, muchachos. Al puro, ahora sí que al puro pex, como decimos acá en México, ¿eh? Profe, el día que subí a su directo estuve unas horas con frío que no se pasaba, me agarró los nervios. No era frío, no era frío, Fer, eran los nervios. Y luego empiezas a temblar de la nada y no puedes controlar esos temblores porque son nervios, pero no pasa nada, uno se acostumbra. Mira, Fer, vete a mi canal, busca mi primer directo que hice y ve y ponte a verme cómo es que yo estaba bien nervioso, porque era la primera vez que estaba frente a cámara, pero pues ya después se te pasa, Fer, y empiezas a hablar como merolico. Y eso es lo chido, que uno agarra experiencia. Julia Sierra, ¿cómo estamos, amiga? Saludos, gracias por estar por aquí. Te voy leyendo recién. Creo que vas llegando, ¿verdad? Profe, aquí anda mi mami. Sí, la acabo de estar leyendo. Yuli, un saludo para tu mamá. Gracias, señora, por estar por acá. Señora, bienvenida sea nuevamente una vez más. Por aquí estamos. Recuerden, mi espacio blog se conecta lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde. Es 5 y fracción de la tarde. Mañana en vivo en mi canal, arreglando mi jacal para el Thanksgiving, giving. Discúlpame, amigo, yo no tengo un inglés, nada, cero inglés, entonces trato de pronunciar como yo leo, ¿ok? Si no se pronuncia así. ¿A qué horas es tu en vivo, Marvin? ¿A qué horas es tu en vivo? Tejiendo, saludos, José García, Julia Sierras, cordiales saludos, hola, saludos. Amor, ¿puedes venir por tus sándwiches, por favor? Pues ya salieron los sándwiches de mi querida mujer. Vamos a dárselos en un mega platote. Aquí en este mega platote. Aquí están, miren. Sus dos sándwiches de mi esposa, se los cuento. 1, 2. Ahí si ella les quiere invitar, le avisan. Bien, y yo ya tengo un sándwich empezado. Pues bueno, chicos, vamos a empezar a recoger nuestro changarro para irnos a sentar a comer y estar platicando con ustedes y estarlos leyendo. Sobra bastante jamón. Vamos a guardarlo. Posiblemente lo hagamos con huevito.
jamón con huevito, o lo hagamos rollitos de jamón. Creo que le llaman niños envueltos. No sé si por allá, por sus rumbos, hayan escuchado ese término de niños envueltos. Vamos a agarrar aquí una bolsa para guardarlo. Saludos Santiago, Julia, saludos. Allá te había saludado GG, Yuli, Marvin. El Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves 23, creo, la cena de Acción de Gracias se celebra cada año como la Navidad, brother. Y arreglamos la casa para que lleguen los amigos a cenar a casa. Muy bien, Marvin, excelente. Que sigan ustedes con esas, vamos a llamarle tradiciones, costumbres que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que vas a cenar? ¿Qué es lo que vas a preparar de cena, Marvin? ¿Qué tienes pensado o sí que ofrecer? Sabemos que lo que se ofrezca en una casa siempre tiene que ser agradecido, pero pues yo soy curioso y quisiera saber qué vas a hacer de comer, amigo. Si se puede saber, me lo puedes escribir. Tejiendo, dice mi tejiendo hermosa, te saludo arriba. No, perdón, dice mi tejiendo hermosa, te salude arriba, seguro se te pasó el mensaje, un abrazo hermosa. Pues ahí están los mensajes de Yuli recordando. Hola amigo, Reina, saludos, ¿cómo estamos amiga? Estamos ya terminando de hacer lo que es la comida, sándwiches en este momento y vamos a comer. Todo tiene antojas, se malpasa y no te invita y no de veras con usted ni Coca-Cola nos compró. Por ahí creo que tengo, me sobra ¿cómo se llama? Refresco de limón. De aquí en México que se le llama jarritos. Los que vivamos aquí en México sabremos de qué estamos hablando, pero con gusto yo les invito. El problema es que cómo les hago llegar todo esto, que está tan deliciosos. Chicos, ya perdí la tapa de aquí. ¿Alguien la vio? Ah, aquí está. Pues ya vamos levantando nuestro changarro, muchachos, de la comida, porque hay que guardar todo en su lugar. No me gusta dejar regazón de nada, entonces vamos guardando todo en su lugar para que quede espacio para poder irnos a comer. Esta también va acá en el refri. Ok. El pan hay que amarrarlo, porque saben ustedes qué pasa con el pan cuando no se amarra, ¿verdad? Se hace feo. Está rico los sándwiches. Hola Marvin, saludos Reina, saludos del mundo con Yuli. Hola, saludos de Puebla Martín, más o menos cerca. Así es, tejiendo de Puebla. Estamos como a, ¿qué será? Como a 2 horas, más o menos. Acá para el Estado de México, como 2 horas más o menos, tejiendo. Creo que sí, ¿no? Yo nunca he viajado a Puebla, honestamente nunca he viajado a Puebla, pero sé que está relativamente cerca, ¿no? Teddy, vamos a darle los suegros, como lo dijo Tamal. Le llaman suegros a las tapas porque nadie las quiere. Vamos a dárselas a Teddy para que se las coma. Teddy es nuestra mascota. Posiblemente en algún video que tenga en mi canal ya la hayan conocido. Es una cruza de maltés con shih tzu. Entonces se llama Malchi, nuestra cruza. Mami, quiero sándwich. Dile a mi papi que compre las cositas. El culpable es el profe por antojarnos. Ay, a mí no me culpen. Julia Sierra, saludos, profe. Se ponen duros. Ajá. Talludos, duros. El profe es joven, no señor. Aldo, acuérdame revisar tu calificación, por favor. Mira, Yuli, tu matazón, Marvin, hola. Y mi gorra rosada, ya me la apartó. Marvin, le comenté un short por ahí, dice el mundo con Yuli. A Marvin, pensé que había dicho Chiapas. Sí, de México a Puebla 2 horas. Ok, entonces no estaba tan perdido. Vamos a hacer mole con arroz estilo Veracruz. Mole con arroz estilo Veracruz, pero vendrán como 6 familias y todos traerán comida. Entonces de traje. Acá le llamamos de traje. Va a haber una fiesta de traje. ¿Cómo de traje? Los que no sepan dicen, ¿tengo que ir vestido elegante? No, menso, de traje. ¿Qué trajiste para comer? Cada una de las familias llevan un guisado distinto. Así también se acostumbra aquí. La familia de mi esposa, porque mi familia es de Guerrero, no la tengo por acá. La familia de mi esposa, luego hacen convivencias
y a cada una de las familias nos toca llevar un guisado o refrescos o nos toca llevar cosas parecidas. Pues ya quedó, chicos, quedó el changarro, ya se ve allí. Obviamente el burrito se ve ya limpio, ya solamente falta guardar lo que es la mayonesa y esta salsa que le puse porque a falta de chile jalapeño o chile chipotle, pues tuve que ponerle. En un ratito las guardo. Vámonos a sentarnos, si Dios quiere comer, voy a apagar esta no la transmisión, voy a apagar lo que es ¿cómo se llama? La lámpara para poderme mover así con ustedes. Me voy a llevar tantito el tripié para acá, permítanme tantito. Papá, ¿todavía hay refresco? Allá arriba queda poco. Y vámonos a sentar, muchachos, ya aquí en la cocina espantan, vámonos para acá. Acá tengo a mi esposa que está acá comiendo. Tengo a mi otro hijo que quiere alcanzar el refresco, que queda poquito, ya queda poquito, muchachos. Tráete dos, A mí échame aquí, mira. A mí. Le dije que apagaran esto, que lo guardaran tantito. Está por aquí el otro niño, está comiendo. Voy a dejar aquí el celular recargado para... Ahorita también te echo mate. Bájale, Gael. Es que están viendo YouTube y los canales ahí de YouTube. ¿Qué me falta? Espérenme, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Apagar la luz acá. Eso. Bien. Pues ya estamos por aquí, muchachos. A ver, déjenme ver si puedo poner el teléfono ahora sí acostado. Me mato. Vete para que te eche un poquito. Rotar dispositivo dice, pero creo que no se puede, ¿verdad? Bueno, lo voy a dejar así, chicos, ¿va? Vamos a estar comiendo ya. Por aquí dice, jaja, profe, la primera vez que escuché eso tenía 13 años. Las playeras, gorras, vasos, tazas, stickers y artículos de Marvel se venden como pan caliente. No, menso, jaja, dice acá, tejiendo puentes. Aquí solo de comida hablan. Yo quería hacer dieta. Julie, a veces es imposible Pero a ti te tener a bien lo que uno planea. Profe, ¿a poco cena a las 6:30? No, estamos comiendo apenas. Perdón que te esté leyendo, Fer. No estamos cenando, estamos apenas comiendo. Se me hizo tarde, amigo, y la verdad es que sí me da pena que vean que estoy cocinando tarde, pero es la verdad. Yo no voy a venir a decirles mentiras, apenas vamos a comer. Así es esto, ¿eh? Dice acá, oh, la gorra, ni quien le corra, vamos, jaja, la gorra, ni quien le corra. Eh, y me guajié bien guapa, me guajié bien guapa, jaja, en vez de llevar algo a la fiesta de traje. Marvin, oye, Yuli, ¿qué vas a llevar para acompañar al profe de comida? Dice la mamá de Yuli. Dígale que traiga la buena coca, señora. Reina Mejía, yo no regalo besos, dice Marvin. Ok, jeje, me pega mi esposa, dice por acá. La soda o el café, dice Marvin. Julie dice una coca colita bien fría. Una coca colita bien fría. Eso le voy a llevar al profe. No, dice Marvin, tejiendo puentes. Me apartó la mía, ¿verdad, Marvin Fishing? O por lo menos, ¿no, llaverito? Mano, bendiciones y saludos, mana Adela. ¿Gustas un rico sándwich de tocino con jamón, queso blanco, queso amarillo y un montón de salsa? Marvin, no te estoy pidiendo besos. Yo tengo quien me los dé. ¿Qué no dijo vasos? Yo leí vasos, no besos, ¿eh? Tal vez allí hay una confusión al leer. Pero bueno, ya quedó muy arriba el mensaje. Pero yo leí vasos. va esa agua, mira. No, no es agua, es refresco. Dice, bendiciones, Julia hermosa, de parte de Adela. Marvin, no te estoy pidiendo besos, yo tengo quien me los dé. Dice, perdón, profe, dice Fernando. Adela, linda, te quiero mucho, dice Julie. Adela, Fer, saludos, tejiendo puentes de amistad, ya vendieron casi todas. Reina, saludos, bendiciones, dice Adela. Adela, saludos, profe. No sé por qué presiento que mañana en el último módulo tendré 10. ¡Ay, el Fer presumido! Bien, Fer, échale ganas, amigo. Rómpete la madre estudiando, perdón que lo diga de esa manera.
Y que se escuche feo, muchachos, mil disculpas, pero me da gusto expresarme de esa manera cuando estoy leyendo mensajes como el que Fer está leyendo. Y lo digo en el buen sentido, y perdón que me hayan escuchado hablar de esa manera, pero sí me pongo alegre y me pongo empático con las personas que estimo y que sé que estoy leyendo que podrán tener una calificación pues perfecta, porque el 10 es una calificación excelente. Y los alumnos son tan, pues, dice Tejiendo Puente, ja, 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 saludos, qué rico, mano, buen provecho, gracias. Es que no fui a la escuela y no sé leer, compréndanme. Ah, escúchame. Vete a comer, por favor. Entonces vete a lavar los dientes. Sí, profe, póngales 10 a todos porque nos van a ir a visitar, dice acá Tejiendo. Yuli, tu papá y yo estamos comiendo tamal de pollo. Señora Julia Sierras, apárteme, no sea malita, por favor. Pero de verdad tienen pollo porque acá en México dice que son tamal de pollo, tamal de puerco, una hebrita de puerco. Una hebrita de pollo es lo que le ponen a los benditos tamales. Es más harina que carne. Mm. Profe, déle 100 a todos. Yo pago. Yuri, te quiero mucho también yo. Eres una persona maravillosa, dice la mana. Fer está viendo. ¡Eso! ¡Bravo, Barben! Mami y yo. ¿Tú estás a dieta, Yuli? Todos te leímos. Tú estás a dieta. Hijo, tráeme un vaso para mamá y para mí. Este es el jarrito de limón que les decía. Nos quedó poquito, pero entre menos tomamos refresco, mejor. Julia, bendiciones. Saludos, profe. La uña o el pico de pollo le pone. Estoy de acuerdo. No. Bueno, sí, ya. Aquí. Estoy de acuerdo contigo, amiga Yuli. Sí, profe, tienen mucho pollo. Ay, caray. Dice mi esposa, no me consta, pero le creo. Dice mi esposa que mi suegra, cuando antes se dedicaba a vender tamales de pollo verdes, que le ponía una pieza completa dentro del tamal. Una pieza completa dentro del tamal. Fuera de puerco. Los tamales oaxaqueños, una pieza completa. ¿Se imaginan? Me hubiera gustado probar esos tamales de mi suegra, pero pues no la conocía antes. Profe, pronto viene rifa en mi canal, casi $500 en cash, o sea, en dinero para los verdaderos fans de mi canal. Híjole, amigo, yo pudiera decirme que no soy así como que verdadero fans, como tú lo estás diciendo, pero pudiera yo participar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganarme esos $500? Son aquí en México cerca de 10,000 pesos y la verdad, pues sería de mucha ayuda. Profe, casi no es acostumbro escuchar hablar así a los docentes, no amigo, pero pues es que de repente se vale expresarse y lo hice por ti para que veas que me entusiasma el pensar que vas a sacar 10, amigo. Te estimo mucho, Fer, de veras. Profe, buen provecho, Julia hermosa. Marvin, ya estuvo que perdí, dice aquí. No, pues ya somos dos, tejiendo puentes. Así es la guajolota. Así es la guajolota. Bueno, guajolota le llamamos aquí en México a lo que es tamal con pan bolillo para comérselo, guajolota. Oh my God, qué rico, dice Julie Fer. Saludos, gracias, Medela, Marvin. Yo quiero participar porque esos 500 serán míos. Entonces, Julie, tú eres verdadera fans, ya lo dijo el mismo Marvin, ¿eh? Tú eres verdadera fans de Marvin, porque si no, ni te apuntes, amiga, ¿eh? Tienen que estar suscritos, comentar, compartir y estar pendientes a las palabras clave que yo digo siempre. Un rato con Marce. Apoyo, no se suscriban, apoyo. Marce, amiga, buenas tardes. ¿Gustas un sándwich de pollo? Un sándwich de todo menos de pollo. Buenas tardes, saludos, amiga. Gracias por estar aquí. El mundo con Julie. Ya lo decreté, yo ganaré esos 500. Ah, bueno. Amor, ven. Vamos a repartir el refresco en partes iguales. Ahí está, mira. Ten. Es poquito. Tengo mi tarroncito, mi tarrito, porque aquí acostumbro a tomar un buen aperitivo cuando tengo mucho calor o mucha sed.
Buenas tardes, dice Marce nuevamente. Ah, no, ya la había leído. Dice Adela, hermosa bendiciones de parte, perdón, Marce, hermosa bendiciones de parte de la mana Adela. Habrá palabras clave en los videos. No nos puedes dar el acordeón para el examen, amigo Marvin. Mira, somos 7 personas las que estamos aquí, menos tú, seríamos 6 personas las que pudiéramos tener el acordeón de las palabras clave para poder participar y podernos ganar esos 500. Va a quedar acá entre nos, va a quedar entre confianza, nadie se va a enterar porque nadie va a ver este video después de que termine el directo. Dice por acá, saludos a Adela de parte de Marce, El Mundo con Yuli, ya me suscribí. Él dijo y yo me suscribí antes de que dijera de la rifa. Ah, correcto, El Mundo con Yuli. No, pues sí, una verdadera fans, ahí la tenemos. Yuli, ojalá que sí te los ganes. Mana, ¿y yo qué? Yo también dije que me los quería ganar primero antes que Yuli, ¿eh? Yo quiero un sándwich. Mira, amiga, sobra uno. Ajá, te digo que es de todo menos de pollo. Hola, Marce, de parte de Julia Sierra, mamá de Yuli. Amén, ojalá y Dios quiera que ganen, dice Marvin. Pero pásanos pues, mano, pásanos el acordeón. Felicidades al ganador, seguro que aprovechará al 100% ese dinero. Saludos, Yuli, saludos, Julia. Adela, amén, que ahorita dice Adela, amén, que ahorita me arreglarían la vida, dice El Mundo con Yuli. El año pasado regalé una silla de ruedas y 25 despensas y este año en Navidad trataré de hacerlo de nuevo. Amigo, es bueno apoyar a la gente. Yo lo he experimentado en carne propia en más de una ocasión. Dios quiera y te dé para que puedas dar eso y más, amigo. De verdad que tú hazlo sin... Dice un dicho que haz el bien sin mirar a quién. Tú hazlo y no esperes nada a cambio y el día de mañana el propio destino, la propia vida, lo bueno que uno hace se regresa, se multiplica. De verdad que qué bueno y felicidades Marvin por hacer esa situación, ese, como le llaman, buen samaritano, ¿verdad? Que tenemos, pudiéramos tener uno en cada persona en el interior. No, nadie se enterará, ni soy chismosita, dice acá, tejiendo. Ay, tejiendo, ya con eso lo dijiste todo. En todos los videos siempre digo mi frase, pero habrá 5 palabras clave. Pues dinos 3 y nomás vamos por 2 más y ya. Y que sean las primeras 2 que digas, ¿vale? Miren, ya aquí tengo los emojis nuevos. Dice, a ver. ¿Qué es eso? Son unos ojos con manos y que como un pececito, ¿verdad, mana? Wow, Marvin, qué bueno. Que Dios te duplique al 100% eso que haces, dice Yuli. Mar, aguas con las pirañas, dice acá eh, ¿dónde está? Ahí se me movió, perdón, perdón, no está. Mar, aguas con las pirañas, dice Marce. Adela, wow, dice por acá, tejiendo puentes. Yo no, yo los tengo ya, Adela, pero aquí no me salen. ¿Cómo es que salen los emojis nuevos? A ver, platíquenme, mana, ¿cómo es que le hiciste? Tejiendo saluditos, exacto, profe, no espero nada de nadie porque Dios me bendice todos los días con el aire que respiro. Ay, qué bonitas palabras, amigo Marvin. Y jajaja, que nos de chepia, copia, ándale. Son palabras que tú tienes allá en tu país, ¿verdad? ¿Verdad, Yuli? Qué bonito aprender palabras cada vez nuevas. Come. ¿Ya no quieres? Guárdalo para rato. Hijo, guárdale esto de Mateo en el horno. Vete a lavar los dientes y las manos. Toma agua. Espérame. Mateo. Ay, Mateo con sus pedos. Nosotros nos vamos a dormir temprano en Navidad como siempre. ¿Por qué, Marce? ¿No sales al centro? Apenas me salieron hermosa. Adela, saludos. Marve, tiene como un mes que salieron, pero no a todos. No, yo no los tengo, por eso preguntaba. Ah, yo creo que depende del tipo de teléfono que tú tengas, ¿verdad? Bellas palabras, felicidades, Marven. Yo también quiero los emojis en mano. No hice nada, solitos me aparecieron. Ah, caray. Pues yo no los tengo. Entren a los en vivos y revienten el. Ya lo escribiste, Marven. ¿Revienten el qué? El chat, yo me imagino, ¿verdad? Sí, profe, por eso siempre te pongo el sinónimo en paréntesis para que sepas, correcto. El chat.
Ah, y ahí siempre digo la palabra de mi frase. Ok, jaja, yo pensé que era una trompeta, dice Julie. ¿El amor? Dice Julie que ella pensó que era una trompeta. Aquí su Mateo. Marce se ríe. A ver, Mateo, ven. Julie, este niño es el culpable de las trompetas. Gasparín, como le decimos, está muy blanco. Pa, Ya voy a ir a ver, Marvin. pa, Mande. ellos ya me dijeron que juegues varios juegos. Mm, mm. No. Porque escuché que digo que hace un directo jugando con los tutores de Minecraft. Un amigo que estaba aquí. Mira, Adela presumiendo sus emojis. Vientos, mana, qué bueno por ti. Yo también soy pedorra, pero lo malo que soy señora, dice Marce. Lo malo que soy señora, pero por qué malo que soy señora? Si somos seres humanos y tenemos un escape por donde sacar nuestros gases contaminantes como los vehículos. La diferencia está en que debemos saber en tiempo y momento para hacerlo. Todos los que somos casados, seamos hombres o mujeres, ¿se acuerdan cuando teníamos a nuestra esposa que que antes de ser nuestra esposa era nuestra novia? ¿Se acuerdan? Si uno cuando hombres o mujeres queríamos echarnos una flatulencia, nos íbamos al baño, le decíamos, espérame, ahorita vengo, voy al carro, o cualquier pretexto que cualquier pretexto que se te ocurriera para ir a aventarte tu flatulencia allá a lo lejos. Díganme hoy en la actualidad qué es lo que hacen, ¿a poco pasan diciendo los mismos pretextos para irse a aventar las flatulencias? No, ahí mismo, y esté como esté y haciendo lo que sea, ¡bum! Va para afuera. Dice, o es mi tripa, o es mi tripa. Y va para afuera. Dice acá, tejiendo puentes, saludos Marce, bendiciones, jaja, qué bonitos niños, Dios te bendiga a ti y a tu familia, gracias Julie, muchas gracias Marce, más vale afuera que adentro, sí, es lo que yo digo, que es mi tripa y puede estar en riesgo mi vida. Yo recuerdo que leí una noticia, y esto es verdad, es serio, donde una persona se murió por aguantarse las flatulencias. Algo pasó en sus intestinos, le reventó la tripa, no me acuerdo bien qué había pasado, pero de verdad esto es cierto, es verídico, no lo tomen a chino, no lo tomen a juego. El aguantarse uno, ir a hacernos sus necesidades, háblese de ir a hacer del uno o del dos, o aguantarse una flatulencia ya demasiado, bájenle amor, por favor, demasiado tiempo es poner en riesgo tu vida. Merali, ahorita está ocupada, no nos para bola, no nos para bola, no nos hace caso. Ay, esa señora, siempre está, en su celular, pero viendo las doramas. La primera vez que dormí, perdón, ya me brinqué acá, perdón. Marce, jajaja, mira Yuli, lo que dice Marce, mi bella es de apoyo, dice Julia. Sí, mami, Marce, la chica que estuvimos viendo aquel día, yo creo que ya te dejé suscrita con ella, la primera vez que dormí, dice. Así empezaba la primera vez que durmieron juntos o como Marvin, no entendí. La primera vez que dormido, dice, la primera vez que dormido. Eh, ¿Eres pedorro, profe? Dice Yuli, que nos conteste Merali. Yo sí, la verdad, yo sí me aviento mis buenas flatulencias, pero obviamente lo hago en tiempo y lugar adecuado. Ay, no es cierto. Con mi esposa, o sea, no ando en la calle aventándome mis pedos. Con mi esposa en el cuarto, por ejemplo, yo que voy al baño, nada. Luego mi esposa me dice, ay, ¿por qué no te vas al baño? Le digo, ahí me llegó y ahí tiene que quedar, ¿sí o no? Escuela pone huevos, Sí, la verdad, pues obviamente, pues cuando uno come muchas cosas indebidas, pues se le hacen muchos gases y pues o soy yo o es mi tripa. Pues vámonos para afuera. A ver, Merali, bien, te está diciendo Julie que contestes. Dice, pues en estos tiempos es mejor que un achú estornudo. La primera vez que dormimos con la novia y ya tenía ganas de tirarme un pedo,
y te aguantabas y al amanecer vas al baño y tirabas el agua siempre se te salía uno. Ay, ¿por qué será de veras que cada uno que va al baño a hacer de la pipí regularmente se antoja que se salga uno, ¿verdad? Dice acá, sí, porque no quiso escucharse enfrente del suegro, dice acá Marce. Yo siempre niego mis peditos, dice Yuli. Nah, Yuli, si los pedos te delatan sola, amiga, el olor no hay quien lo pare. Puedes parar el llamado pedo, el pedo ahorcado, ese que se muere sin, o que sale sin lamentación, sin ruido. Pero el pedo fusilado, el que pum, 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 eso sí que no hay quien lo pare, ¿eh? Y aparte, aunque no se escuchara, los gases tienen las propiedades de expandirse y llegas de aquí hasta el otro lado, te llega y luego llega el aroma. Dice, así le digo yo a mi esposo, que por qué no se los avienta en el baño, ja, ja, ja. Ay, amiga, de aquí a que llegamos al baño, ya la tripa se reventó. Se ríe Adela. Adela, mana, ¿tú eres pedorra? Adela, saludos. Ese pedo es el peor, profe, jaja, silencioso. Sí, porque te agarras desprevenido. Ya cuando sientes, ya te lo fumaste todo. En cambio, cuando uno se avienta un pedo fusilado, escuchas y córrele. Te da tiempo de correr para que no te llegue, pero de repente estás como si nada y ya te lo fumaste todo. Sí, es que estaba haciendo otras cosas allí, amor. Yo no. Yo no huelo nada. Bien, no me falta un sándwich, por estarlos leyendo. No, no, ya no. Vete para allá. Ujú. Ya me imagino. Mañana los saludos platicando. ¿Y qué tal el Marvin y tejiendo el chico Coto, jaja? Ándale. Mano. No, mana, no me pongas emoji. Contéstame nada más sí o no. Mire, profe, yo no le niego un pedo como dices tú. O es la tripa o es Mana, señora Julia, su hija es pedorra. Julia es pedorra, de niña era pedorra. Contésteme, por favor. El quemapestañas, le digo yo. Tejiendo, jajaja. Julie se ríe. Así es, muchachos. No, ya, honestamente, es malo. Es malo estarse aguantando los gases. Aunque obviamente uno tiene pena siendo niño o adulto. El adulto tiene pena y no se lo va a andar tirando donde sea, ¿verdad? A menos que sea inevitable, pues va a salir porque va a salir y pues con la pena que nos vamos a tener que ir. Pero pues sí es algo natural, nada más que no se acostumbra a hablar de esto, pues por la incomodidad que tienen muchas personas y la vergüenza y la pena. Julie, el mundo con Julie. Señora Julia, contésteme. Pongan en evidencia a su hija. Eso no es pedorra. Nerali Bella, Julie, corazoncito, bendiciones. No, tal vez a solas. Ah, ya hablaste de la ropa que nos compraron. No. Ayer salimos los cuatro, mi esposa, mis dos hijos y yo. Tenía destinado 4,000 pesos del aguinaldo que cobré para comprarle ropa a los niños. Y ayer se llegó el día, ayer fuimos a la tienda Cuidado con el Perro. No sé si la conozcan, para donde vivan ustedes. Y les compramos 4,000 pesitos de ropa a los niños porque hace un año les compramos y ya de un año para acá les quedaba chica, ya se estaba desgastada, alguna otra estaba ya rota. Y ayer les compramos ropa, les compramos bastante ropa, bueno, para lo que alcanzó. Les compramos seis playeras a cada uno, les compramos 4 pants a cada uno, les compramos 3 pantalones a cada uno, les compramos 2 o 3 sudaderas a cada uno y aparte les compramos una pijama. Mira, Josh, ven, párate para que presumas tu pijama. Esta pijama se la escogió el niño. Párate. ¿Esta no es la pijama o sí? No. Ah, no es la pijama. Él ya trae puesta
este conjunto que es una playerita de dinosaurios y es un pants de, a ver si alcanzan a ver por acá, es un pants de este color azul y es una de las ropas que le compramos a él. Mateo trae otra. Mateo, ven. A ver, vengan los dos. Les escogimos la misma ropa a los dos, pero en diferente talla. Obviamente para Joshua le compramos talla 8 a 9. No, talla 10 y a Mateo talla 6 y talla 8, depende. Vengan los dos, vengan. Y nomás para que vean, a ellos les gustan vestirse iguales. Póngase aquí uno y aquí el otro. Ven acá, Josh. Acá, no, abajo, abajo. A ellos les gusta vestirse iguales. Si ven la playera de Joshua es de dinosaurios y la playera de Mateo es exactamente la misma de dinosaurios. Mateo trae un pants azul y el mismo pants que trae Josh de color azul. O sea que les gusta vestirse de manera igual a los dos. Me voy a acercar un poquito, ¿eh? Dice por acá, hola Merali, saludos. Hola Carla, saludos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo sí conozco esa tienda, mano, me gusta la ropa de ahí. ¿Y qué crees, mana? Que la tienda estaba al 30% de descuento, es por eso que trajimos bastante ropa. Exacto, ja, 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 ja. Carla, bendiciones, linda. Dice, prefiero perder un amigo que perder un intestino. Amigos podemos tener muchos, ¿verdad? Se nos va uno, pues sí, nos va a doler y demás, pero intestinos nada más tenemos dos, el grueso y el delgado. Y el que hace la función del almacenamiento de los desechos es el intestino delgado y obviamente nomás tenemos uno. Ese señor se los avienta y todo, y todavía espolvorea las cobijas. Ah, pues para que sepa con quién se juntó, ¿verdad? Bueno, con quién está casada, no, no es que estemos juntos, estamos casados. Exacto. Ja, 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 ja. Hola, Yuli, bendiciones. Carlita, bendiciones. Merali, bendiciones. Julia, bendiciones. Bendiciones, linda. Mano, te pasas con tu bebé diciéndole, diciéndole, párate. Mami, contéstale al profe, jeje. Yo no me tiro, yo no me tiro pedos, dice acá. Chale, profe. Mientras a mí mis padres les es difícil darme dos ropas y usted se llevó a la tienda. Y todavía falta, bueno, mi esposa y yo, no me acuerdo si les mostré, creo que sí les mostré una vez ropa que nos habíamos comprado. Yo me compré de la marca H&M. En la otra ocasión encontramos una persona en el tianguis vendiendo ropa de H&M original y a buen precio, la daba a mitad de precio de la etiqueta. Si un pantalón te valía 500 pesos, me lo dejaba en 250. Yo casi me traje 1000 pesos de ropa y mi esposa casi otros 1000 pesos. A ella le debo todavía 1400 pesos para dárselos para que se siga comprando pantalones. Recién hoy una vecina que vende ropa en línea y demás, le encargó a mi esposa alrededor de 800, 900 pesos en ropa, en blusas y otras cositas, y en la cual yo le dije que se los iba a pagar para que tuviera, y todavía me falta darle 1400 pesos que se puede decir que yo le voy a dar a mi esposa. No es que se los deba que yo me los prestara, sino que constantemente o regularmente cada año cobramos lo que es parte del aguinaldo y de ahí podemos comprarnos ropa, cambiar de ropa. Esta playera, por ejemplo, es nueva. Yo me la compré no hace mucho, es nueva. Me la compré, es de Coppel. Me costó creo que 150 pesos la playera. Y todavía falta yo comprarme algunos dos, tres pantalones que me faltan. Mi esposa también. Y estamos en espera de que me llegue otra parte de dinero para poder ir a comprar esa ropa. Y ya a hacerlo el gasto del año en cuanto a ropa, vestimenta. Y eso sí, yo le dije a mi esposa que parte de ese aguinaldo, si Dios quiere, lo voy a destinar para el coche, a hacerle su afinación, que van a ser como 2500 pesos, mandarlo a arreglar de la palanca de velocidades que medio se me atora. Yo creo que son los bujes de la palanca, van a ser otros 1000 pesos, ya son 3000 pesos, 3500 que diga. Y le tengo que comprar cuatro llantas al coche. Ya las cuatro llantas están por desgastarse y es un peligro andar en carretera sin llantas. Entonces no me gusta exponer a mi familia. Entonces ahí en puras llantas van a ser como 6000 pesos. Cerca de 10,000 pesos que le voy a invertir al coche, pero pues me gusta traerlo bien porque es el que nos están atrayendo para arriba y para abajo. Acuérdense que la salud y seguridad de tu familia no tiene precio, ¿ok? Qué bien la pasamos aquí, profe. Definitivamente, dice Yuli, tejiendo bendiciones, mano. Ya hasta me duele la panza de tanto reírme. Merali Vlogs, hola preciosa, saluditos. No tal vez a solas, Merali, saludos, saludos. Tejiendo puentes, saludos, bendiciones, profe, saludos. Carla, bendiciones, exacto, jajaja. Dice por acá, bendiciones. Dice, mano, te pasas con tu bebé diciéndole, esto ya lo leí.
Dice acá, hola Julia, bendiciones, Carla, bendiciones, mis mellizos con sus travesuras. ¿Qué están haciendo, Marce, tus mellizos? ¿Cómo está Vicky, mi hija? Oh, cuando hay ofertas hay que aprovechar. Pues se supone que es por el Buen Fin, pero bueno. Yuli, saludos, saludos el profe. Y los pants de 800 son tan... Ay, amiga, ya no me recuerdes esa historia triste ni ese trago amargo que estoy. Por ahí está. Todavía mi esposa lo lavó y dijo, este pants lo cuelgo afuera o lo cuelgo adentro, como diciendo, si lo dejo afuera se lo van a robar y te costó 800 pesos, 729 pesos. Dije, no, déjalo afuera, no pasa nada. Es más, que me lo robaran, porque cada que lo vea y me lo ponga me voy a poner a chillar, Julie. Entonces, si me lo roban, pues ya lo voy a dejar de ver y se va a pasar el dolor. Mano, en esta tienda seguro hay descuentos. Julie, ni le recuerdes, no, ya demasiado tarde. En la paca hay de 5 pesos, dice Marce. Marce, en algún momento no te lo voy a negar, también fuimos al tianguis, al mercado, como le decimos, y compramos ropa de paca, ropa buena, ropa de calidad, ropa original, a buen precio. Obviamente, ahí está Merali escuchando, hasta acá estoy escuchando que me está reproduciendo y le pueden preguntar a ella. Muchas veces nosotros tuvimos la necesidad de ir a comprar ropa de paca. Honestamente, no tiene nada de malo, ni es para avergonzarse. Según las condiciones de la familia, es como uno va a actuar. Dice acá, jaja, Merali, es que me encanta molestarlo, jajaja, dice por acá. ¿Cuál tienda, Marce? Dice, la tienda, cuidado con el perro, Marce. Jajaja, me reclama como si lo hubiera obligado. No, pero ella sembró la semillita del mal. Ella sembró la semillita del mal para que yo me lo comprara. Benditas mujeres, de veras. Mira, Yuli, todos nos tiramos pedos, hasta Sparky se los tira, dice Julia. Dice Marce, la tienda, cuidado con el perro. Marce, igual yo compro en el agachón, tianguis. Agachón, mira otra palabra. Agachón, no, acá dices tú, agachón es otra cosa, Yuli. Te das un agachón y sales perdiendo. Me encanta andar volteando. ¿Qué es volteando o volteando? Merali, ¿no hay bazar? Mm, también nos vamos a las pacas a veces. Antes lo hacíamos constantemente. Ya en los últimos tiempos no tanto. Profe, jajaja. Yo compro en cuidado con el pobre. Pinche Marce. Marce, estoy comiendo, me va a hacer que me ahogue. Yo compro en cuidado con el... Cuidado con el pobre. Ay, Marce, te pasas. Si fueras hombre te dijera, no, tú no, tú te la arrancaste, Marce. No te la jalaste, te la arrancaste. Profe, jejeje, cuidado con el pobre, te pasas, Nico, te pasas. Profe, Spark es mi perrita y es una pedorra, ¿la vieras? Sí, hay perritos bien pedorros, Merali. Durante la pandemia la ropa de paca es riesgosa. Eso me dijeron en el cole, dice Fer. Fer, así es. Por eso dejamos de comprar, pero el riesgo está en todos lados, hasta en las tiendas de ropa nueva. Por eso hay que lavarla antes de usarla, así se verá, así sea nueva. Yo la verdad le digo a mi esposa, ¿para qué la lavas si es nueva? Es lo que yo le digo luego, pero luego ya no hay que lavarla. Bueno, haz lo que quieras, le digo. Ahorita con el frío hay más enfermedad. Adela se ríe. Dice, aquí le dicen voltear, andar buscando ropa en las pacas. Ah, pensé que decías voltear. Ya ves que en las pacas tú tienes que agarrar y aventar y escombrar y aventar al otro lado y seguir escarbando, escarbando. Aquí le decimos voltear la ropa. Dicen que hay marcas baratas. ¿Como cuál sería? Ja, 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 todavía que lo cuido. La verdad que sí, esta señora nos cuida mucho. No es porque Merali esté escuchando, pero es una buena esposa. Mm, acá a veces se pelean las señoras en las pacas por la ropa. Me acuerdo hasta que se quieren agarrar el chongo. Sí, es que solamente hay una prenda, por ejemplo, en X y las dos la ven y uno la agarra de una manga y la otra de otra manga y se jalonean a ver quién puede más y se han ido los golpes por una simple ropa. Pero bueno, son cosas que solamente verás en México. No, no, no creo que solamente en México pase esto.
Merali, una vez yo me peleé un vestido con una señora, pregunta de mi mamá. Ah, ya ven que no solamente en México pasa esto. Yo también compro de vez en cuando en Julia, ¿en dónde? Julie, qué bárbara señora. Profe, bueno, me despido. Verás, si hago tarea mañana, total es para el miércoles. Mm, veré si hago tarea o mañana, total es para el miércoles. Amigo Fer, como tú te sientas a gusto, como tú te sientes cómodo, si crees que es necesario que te retires, adelante. Llevo 1 hora y media de transmisión. Díganme si quieren que les deje las 2 horas o le paramos ya, porque yo no he acabado de comer por estar acá leyendo el mitote. Yo nada más les decía, esa es mía, aquí la estoy apartando. En el agachón. Justo llegué a la Siena a mi espacio. Amigo, Fresa, estamos comiendo. Pareciera cena, pero las apariencias engañan. Estamos comiendo recién. Se me hizo tarde haciendo la comida. Yoshi, te pido un favor. ¿Me puedes servir agua aquí? De allá del garrafón, pero con mucho cuidado. Bueno, dice aquí. Sí, es que era un vestido bien bonito. Me gustó mucho. Ella lo alababa y yo también. Y que se lo arrebaté. Ay, Julie. ¿Cómo que así? ¿Se fueron a los chongos? La cueva, amigo Adrián, ya llegué. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Gustas un sándwich o lo que queda de él? Hola, corazón fresa. Julie, buenas noches. ¿Qué onda, carnalitos? Ya llegó su humilde amigo La Cueva Gamer, alias Adrián. Buenas noches, profe, que tenga excelente lunes e inicio de semana de igual manera para todos. Bye, cuídate mucho, Fer, un saludo, verte, un gusto haberte tenido por aquí, mil bendiciones, échale ganas al estudio, recuerda lo mismo que le digo a Adrián de La Cueva Gamer, esto véanlo a futuro, es una inversión de tiempo a futuro y va a ser para ustedes, para nadie más. Corazón Fresa, bendiciones. Señora, ¿cómo está usted? Con razón, Fresa, bendiciones, dice Adela, ¿cómo estás? Dice Corazón. Corazón Fresa, saludos de parte de Yuli, La Cueva, bendiciones. Merali, ¿cómo estás? Dice Corazón Fresa. Esto empieza, profe, dice Julia. La Cueva Gamer, hola, mi espacio, pues, ¿cuántas veces, mi espacio, pues, cuántas veces come? Comemos regularmente comidas bien dos. Y en la noche, pues, ya merendamos algo más ligero. No acostumbramos mucho a cenar, pero cuando hay hambre, pues obviamente sí le entramos a la cena. Nada más que se me hizo tarde y apenas estamos comiendo. Uy, comiendo sándwich y dice que no antoja. Merali, mira, Merali también ya tiene emoji nuevos. Ah, hija de su madre. ¡Hala! ¿Será que yo los tengo y no he visto? No sé. Fresa, hola, La Cueva Gamer, saludos. Hola, el mundo con Julie dice, casi nos agarramos a la greña, pero yo lo pagué primero y te diré, me metí al vestidor rapidito y no me quedó, pero me lo compré por puro capricho. Después salí así y me quedó. Ah, Julie, estás como el chiste ese día de los zapatos de la señora que estaban en rebaja y se los compró porque estaban en promoción, pero no era de su número. Te pasas, Nico. Hola, Cueva, Tejiendo Puentes, ¿cómo estás? Señora Julia, ¿cómo estás? Qué bárbara. Ja, ja, ja. No, la verdad que sí, Julie. Nada más por no. Nada más por quererte salir con la tuya, Julie, ¿eh? Mira, no te quedó y tuviste que adelgazar para que te quedara. Qué bárbara. Bien, gracias, dice. Tejiendo Puentes. Julia responde, gracias. Bien, corazón. Adrián dice, nada más entré y ya andaba hablando de sándwich y trancazos. ¿Qué acaso no se llevan los sándwiches con los trancazos?
Pues sí, dime, yo le iba a dejar el vestido a la señora. No, mejor me lo llevo, jajaja. Fresa, órale, qué bueno mi espacio. Yo como una vez en la mañana fruta y nueces, una mandarina, por la noche un licuado de leche, huevo, avena. Oye amigo, pero ¿por qué haces eso? ¿Es estrictamente dieta que te manda el doctor, el nutriólogo? ¿O por qué haces de eso de comer solamente una vez? Y obviamente con colaciones lo demás. Dice mi amigo el bicho, esto es agua, toma agua. Era poquito refresco, ¿se acuerdan? Y ya esto pues es pura agüita. Nada más saludable que el agua, pero pues también la comida dulce, refrescos, coquita, uy. Siempre, siempre una buena dieta. Hablando de alimento acompañado de ejercicio, cosa que no he hecho últimamente. Se me ve la pancita, ¿verdad? Es porque ya no he ido a correr. Saben, les platico que yo jugaba fútbol y últimamente ya no lo he jugado. Es más, lo dejé porque pues era demasiado gasto que iba para pagar la gasolina del coche o el transporte. Luego eran los sábados y mi esposa tenía que ir a otro lugar que tienen con mi suegra yendo ya hace algunos meses y ya no puede dejar a los niños solos. Entonces dejé de jugar el fútbol, pero me gustaba mucho a tal grado de que me tuvieron que operar de la rodilla porque me lesionaron los ligamentos tipo Cuauhtémoc Blanco cuando los de, creo que era de Camerún, le rompió la rodilla, así a mí también me lo rompieron. Me tuve que someter a una cirugía, muchachos, es algo que les estoy contando por primera vez. Me tuve que someter a una cirugía de reconstrucción de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Me operaron, traigo allí un clavo todavía quirúrgico que no me han quitado. Yo creo que ahí se va a quedar para siempre de manera permanente. Me habían dicho que era un clavo que se disolvía con el paso de los años, como biodegradable, pero hace años que me tomé una radiografía, hace como 8 o 9 años o un poquito más, y el clavo todavía seguía ahí. A mí me operaron hace como unos 15 años, 16 años me operaron y el clavo todavía seguía ahí, entonces no sé si de verdad sea biodegradable o sea para siempre. Dice por acá, jajaja, pues no sé, según yo no, pero cada quien, así quiero comer yo, corazón fresa, te vas a desaparecer. Tejiendo, dice, tejiendo puentes de amistad, muchas gracias, te regreso 24. Adela está ahí observando, asombrada. Adela, ¿tú comes fruta de cena? Dice Julia. Y Merali, ya no estás para esos trotes. Cada juego regresabas lesionado. Pues obviamente el tiempo no pasa en vano. Y nosotros no somos permanentes ni vamos a hacer a tener el mismo cuerpo a como teníamos cuando, por ejemplo, con todo respeto, ustedes que son mamás, a como lo tenían cuando eran señoritas, cuando no tenían compromiso alguno de pareja, ni mucho menos, ¿verdad? También nosotros, pues los hombres, jugar fútbol te mantiene en buena condición, te da buenas piernas, buenas nalgas, te da buen cuerpo, pero después de que lo dejas, obviamente todo empieza a caerse, todo empieza a colgarse, todo empieza a salir del lugar en donde estaba, porque así es la naturaleza. Y obviamente ya mi cuerpo está cambiando a mis 38 años y dejar de hacer ejercicio, mi cuerpo está cambiando. Tendría que someterme nuevamente al gimnasio o a correr, cosa que la verdad ya no pienso hacer. Ya no tiene tus abdominales. Ya no tengo mis cuadritos, hijo, aquí yo tenía unos cuadritos bien formaditos. Que ya no voy a regresar a esos tiempos y obviamente porque el tiempo no pasa en vano. Entonces aquí lo único que sale perdiendo es el humano porque el tiempo pasa y no se detiene, dice una canción. Adela, ¿tú comes fruta? Dice que ya no estoy para esos trotes. Julia, sí, una manzana. Y más que me encanta la fruta. Después de tanta lesión, el profe iba a hacer Robocop. Le íbamos a decir Roboprofe. Ay, fíjate, Yuli. He tenido lesiones grandes, he tenido dos. La que me operaron de la rodilla derecha. Y aquí, muchachos, no sé si alcancen a ver vean mi hombro. Lo ven disparejito, tengo la clavícula salida.
Haz de cuenta que esto es el acromio, la parte de la punta del hombro, y esta es la clavícula que baja en forma de diagonal, así. Y cuando me caí, me empujaron en el área grande, fue penal. Yo caí con todo el peso de mi cuerpo, cayó en el hombro y el hombro hizo una especie de palanca con el piso y la clavícula pasó esto. La clavícula me quedó así, salida. Así la tengo. Y es así como les puedo mostrar ahorita. No se alcanza a apreciar mucho, pero miren, por aquí tengo un desnivel. Si alcanzan a ver, y estuve 3 meses fuera de la escuela por esa lesión de incapacidad. Pero bueno, son cosas de la vida. Solamente también así uno experimenta. Ya empecé con mis tonterías, dice la cueva. Yo soy comelona y mi mami es bien disciplinada. Ella sí come poquito. La cueva, jaja, Yuli, exacto. No se dicen nalgas, se dicen glúteos sabrosos, dice aquí la cueva. Después de tanta lesión ibas a quedar como Robocop. Dice, sí son ricas y a mí me encantan los bananos. Ah, pensé que decía Julia Sierra que sí eran ricas las nalgas, porque estaba hablando de las nalgas. Sí son ricas, decía Julia. Ese fue confusión mía. Dice por acá el profe Biónico. La cueva, jajaja. Ese más de 18, profe, jajaja, no se antoje. Dice jaja, teniendo el Biónico. Teniendo el Biónico, dice acá, jaja. Ay, profe, dice Yuli, el paso a desnivel. Sí, aquí está el desnivel. ¿Y todavía le hago así? ¿Subo el hombro? Y todavía siento un poco de incomodidad. Julie dice por acá y Verali, y todavía quería jugar más y le dije que un día vas a llegar ya sin poder caminar, ya párale. En parte de que haya dejado el fútbol es por mi esposa. Como se preocupa la doña de que me pase algo, pues ya también le digo, ¿para qué le doy preocupaciones, no? ¿Para qué le doy preocupaciones? Y ya pues mejor le paro. ¿Saben qué es lo malo? Que me quedé con unos zapatos de fútbol bien nuevos. Cuando estrené el canal de mi espacio Vlogs, eh, el primer video que subí decía estrenando canal. Y esa ocasión tuve el primer juego con los zapatos de fútbol que les mostré en ese video. Si es que lo llegaron a ver, el primer video de todos, estrenando mi canal, decía así el título. Ahí les muestro unos zapatos de fútbol de la marca Pirma, que me había comprado en Price Shoes. Y tendrán unas 4 puestas, 4 juegos a que los estrené. Y ahí quedaron guardados nuevos. Yo creo que los voy a tener que rematar, los voy a tener que vender a alguien que sea del mismo número de pie que yo, 7 o 7 y medio, no me acuerdo, porque de tenerlos ahí a venderlos y recuperar algo de dinero, mejor hago lo segundo. Merali, bien dicho, dice Tejiendo Puentes, ya me hice poeta, profe. ¿Cómo que te hiciste poeta? Así le quedó a un tío de Julie y se le quebró. Eh, el... La clavícula, amiga Julia, ¿hablas de la clavícula o hablas de la rodilla como a mí? Dios mío, me cayó llamada y no podía dejar de reírme por lo de las nalgas. Es que tu mamá, yo estaba leyendo de las nalgas y tu mamá dice, sí, están bien ricas. Ay, señora, doña Julia, no sea tan golosa. Ay, allí fue una confusión, no pasa nada, se ríe Tejiendo. ¿Quiere que le diga un poema? Adelante, por favor, ilústranos con tu sabiduría, Adrián, por favor. Yo queriendo guardar la compostura. A ver, vamos a esperar. Adrián dice que nos va a decir un poema. Dice Padre Celestial, dice acá. ¿Y cómo hiciste, Yuli? A ver, hay que esperar a ver qué pasa con Adrián, que nos comente algo sobre un poema. Dice que ya es poeta. Yo de poeta no tengo nada, o no mucho. Él es Joshua. Te está mostrando ahí sus chinos. ¿Quién juega Fortnite? Nadie, hijo. Aquí nadie. Es que Joshua juega Fortnite ahí en el Xbox. Le compré un Xbox, lo saqué, digamos que a crédito. Un amigo tenía un Xbox nuevo de la última serie que salió, la serie X, de las series X, que es digamos que es el mejor de todos los que han salido, el más reciente.
y un vecino que está por acá afuera, dice, oye, ¿no te interesa un Xbox? Lo tengo así, lo tengo en tanto, pero te lo voy a dejar en tanto. Le digo, es que no tengo dinero. Dice, no te preocupes, me vas dando en cuanto puedas. Y quedé de darle dos pagos, 5,000 y 5,000. El primero se lo di, pero el segundo ya no tuve para dárselo. Y es la fecha que no le he terminado de liquidar ese Xbox. Pero ya antes de que termine el mes de noviembre le voy a pagar porque no me gusta estarle debiendo porque me siento incómodo. Cada que lo veo le digo, todavía no me llega el dinero, aguántame. Ah, sí, no te preocupes. Pero sí, a veces ya es incómodo estar ahí, eh, sabiendo que le debemos a la gente y no pagarle, ¿verdad? Y es que no quiera, le dije que él me dijo que cuando tuviera, entonces yo por eso no le he terminado de liquidar. ¿Quiere que le diga un poema? Ya le dije, sí, la clavícula, ok, correcto. Tejiendo puentes con sus nuevos emojis, mira lo que bonito se ven de color ahí. Me tardé un día en hablarte, me tardé un mes en enamorarte, pero tardaré más, perdón, a ver, dice la cueva, me tardé un día en hablarte, me tardé un mes en enamorarte, pero tardaré más, pero tardaré una vida en olvidarte. Correcto, Adrián, ¿de dónde lo copiaste? Me reía teniendo una llamada en mudo. Ya me imagino a Yuli poniéndole ahí el silenciador, el micrófono, apagarlo cuando estaba la llamada, todo por culpa de doña Julia y las nalgas, ¿verdad? Ay, señora Julia Merali se asombra, profe, mire que a mi mami una vez en el supermercado le tocó el brazo a un musculoso, así como cuando uno tantea fruta, a ver si ya está madura, así le tocó el músculo y yo la vi, jajaja. O sea, pero le pidió permiso o ella solita nomás dijo, a ver, y empezó a tocar así. Pues yo no tengo mucho brazo, muchachos, es lo que hay, miren. No tengo mucho, pero aquí se duerme Merali. Es lo que hay. Antes yo iba mucho al gimnasio y me ponía bien así. Y me gustaba a mí tonificar y tenía un abdomen pues más o menos bonito. Sí se me marcaba el abdomen y todo. Pero pues de eso ya no queda mucho. Ahí sigue el abdomen, pero que está oculto. No quiero que me lo vean. Me puse un poco de grasa para que me taparan el abdomen y no andar ahí provocando tentaciones. Dice por acá, eso cueva, ¿qué tal es, señora? Jajaja. Dice acá, ¿cómo que copiar? ¿Tú lo inventaste? Creo que he escuchado antes esas frases. Ya fregaste tu calificación. Ya te bajaron 5 puntos, dice acá. Chiola. Mm, yo me hubiera colgado del músculo, jaja, del musculoso. Estuve malo y no tuve nada que hacer y empecé a decir cosas sin sentido. Me salió, no sé, pero yo digo que es brujería. Brujería negra, no brujería blanca. No, jaja, me agarró el brazo y el hombre la vio con asombro y se rió. Ah, señora Julia. Yuli, ¿te imaginas a tu mamá de joven? Mucho antes de que tú nacieras y tus hermanos, si es que tienes hermanos. No sé, la señora Julia de entre 15 y 22 años, ¿te la imaginas cómo era? Ay, señora Julia. No, es cierto, estamos bromeando. Estamos bromeando. Sabe que yo respeto aquí a todos y de repente se presta el chat para bromearnos, pero siempre con respeto. Piérdeme el respeto, mi querido amigo. Hay una canción de Paquita la del Barrio que se llama así. O que dice así. Tú, profe, eres el culpable de las nalgas. ¿Por qué salieron las nalgas, de veras? ¿Por qué sale el nombre de las nalgas? Arriba yo acá. Ya ni me acuerdo por qué salió el nombre de las nalgas. Oh, y esos emojis que dice que son nuevos, Adrián, pero a mí no me aparecen. Esas palomitas son de Iván. Pues Joshua las trae. ¿Cómo se hacen? ¿Quién? ¿Cómo se hace quién? A ver, Joshua. Dice que esas palomitas son de tu tío. ¿Quién te las dio? Le dije, mamá, me voy a comer y no me dijo nada.
A ver, amor, que te pidió permiso el niño. ¿Cómo es que estás diciendo que son de Iván? Creo que eso tiene mi huella, dice la cueva. Dice Tejiendo Puentes. Una vez vino un gringo que le habla a mis hermanos. Quizás que me le abalanzo y que lo abrazo. Y le dije, este abrazo es para mi hermano y este es para mi hermana. Y así imagínense, somos 10 hermanos. 10 hermanos. ¿En serio? Muchos. Sí, lo de las nalgas fue por cueva. No. Dijo que iba a agarrar una jajaja. Pues a mí me invitó el niño. Me invitó y pues tengo que comer. Teniendo, tejiendo, jajaja, es Merali. Yo un pobre angelito. Tejiendo, aprovechaste a agarrar. Hoy sí, profe, la risa de Julie le va a durar hasta mañana. Y que se cuide Tulio con el bombardeo. Ahí está Julie. No que no eras pedorra. Ah, ¿quién es Tulio? Tulio debe ser tu marido. Que se cuide Tulio con el bombardeo. Peligro, peligro. Uh, uh, Como las estas, alarmas de los coches. Aquí en México, cada que tiembla, la Ciudad de México, se escucha. Alerta, alerta. Sismo en progreso. Alerta. Y así suena ahí, pues. Guau, 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 guau. Así empieza. Entonces, ahí al rato a las 12, 1 de la mañana. Guau, guau. Alerta, alerta. Pedo en camino. Tulio, prepárate. Claro, oh, amiguis, mami, jajaja. Así es mi esposo. Sí, es mi esposo, jajaja. Aguas más cuando comen palomitas. No, por favor, dice. Una vez pasó un temblor porque yo estaba dormido. Ya habla. Habla. Bueno, cuando papá estaba lleno del temblor, me acordé que cuando yo estaba dormido, mi papá me sacó a las 3 de la mañana diciendo que estaba temblando. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Y me sacaron todo así con frío. Pero con una cobija, ¿no? Ajá. Ahí está platicando el niño su experiencia con el temblor. Que por cierto, ahora que he estado desaparecido un buen rato, pues ya me enamoré. Ah, caray. A ver, cuéntanos un poquito más. No es que nos guste el chisme, pero te queremos cuidar. Julie se ríe, aguas. Donde los mexicanos se imaginen que el popo hace pum, ni Dios lo permita. Profe, mañana le cuento al Abu. Am, Ay, se me fue el internet por un segundo, profe, mañana le cuento al Abu. Qué lindo bebito, cómo cuenta la historia. Se ríe. Mano, qué lindo tu hijo, jajaja. Bueno, a ver, cuéntanos, Adrián. Ya para despedirnos, chicos, casi cumplimos las 2 horas. Gracias por estar aquí. Les voy adelantando las gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. No es fácil que una persona regale de su tiempo a otra persona que a lo mejor de manera directa o presencial no la conocen, pero de verdad lo digo honestamente, qué bonita familia siento que estamos haciendo aquí en las redes sociales a través del señor Don YouTube. Me agrada mucho estarlos leyendo y me agrada mucho escucharlos cuando hacen algún directo, siempre y cuando me pueda conectar. Amiga Yuli, ¿por qué no te avientas tus directos más noches o por las tardes cuando yo tenga tiempo de entrar? Porque las mañanas comúnmente, pues sabes que estoy trabajando y difícilmente pudiera estar viéndote o dejando el teléfono reproduciéndose porque tengo con los alumnos no podría. Pero gracias a todos los que están por aquí, vamos a leer. Mano, que leen tu hijo. Pues iniciando clases, dice, conocí a una chava que pues era muy linda conmigo y siempre me hacía reír y me cuidaba mucho. Bello, esa cosita, niño lindo. Dice que eres niño lindo, que es una cosita.
Esa cosita, niño lindo, te dijeron. Dice acá, se ríe, nos hemos divertido como siempre, profe. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Hola, José. José Martínez, saluditos. Ya llego por aquí. No, aquí estaba José Martínez. Desde hace rato estábamos leyéndolo. A lo mejor estaba en el Matocho, no estaba comentando, pero sí por aquí estaba. Pero bueno, chicos, a ver, vamos a esperar a que nos diga bien Adrián el chisme. Ok, Adrián, te enamoraste de esa muchacha que dice que te hacía reír y te cuidaba mucho, pero bueno, has dado ya el siguiente paso después de que se hablan muy bien, de que te hace reír, de que te cuida. Tú le has comentado tus sentimientos, has hablado directamente con ella, has tenido ahora sí que el valor, porque esto es de valor, de comentarle a la muchacha, no sé cómo se llama, si puedes escribir su nombre, si es que se puede, si no, no te preocupes. ¿Le has dicho tus sentimientos con ella? ¿Eres correspondido o simplemente estás en esa situación de que estoy enamorado de ella, pero no me atrevo a decirle las cosas? Dice acá, y pues todo eso me fui enamorando de ella, pero no quise decirle nada para no arruinar nuestra amistad. Pero hace un mes tuve el valor, ándale, ándale. Hace un mes tuve el clado, vamos, aquí viene lo chido. Hace un mes tuve el valor, dice acá, y me le declaré y pues aceptó ser mi novia y ya llevo un mes con ella. Órale. Pido un aplauso para el amor que Adrián ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vive enamorado. Te iba a cantar más, pero ya se me olvidó la letra. Hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Y así va, ¿no? Después les canto en el canal del Profe Chido, ahí sí puedo hacer canciones. Aquí no, porque ya saben, señor YouTube, con sus reglas. Dice, bravo, profe, imagínate que aún estoy trabajando y salgo cansada. Y dejé de hacer en vivos porque he estado malita, pero pronto comenzaremos de nuevo. Recupérate, amiga, recupérate pronto para que tus seguidores, tus suscriptores, te sigan viendo nuevamente ahí en vivo y a todo color. Se llama Yaretsi y estoy muy feliz con ella. Las semillas de los... No, ya no lo comas, ya no comas. Espérate, pero las semillas de los... Perdón, ya debo quitar las palomitas a este niño porque de noche sofocan mucho. Papá, las semillas de la palomita se comen. Eso, Cueva, de parte de Yuli. No, hijo. Entonces, Y también le gusta mucho el tema de los carros. Tenemos muchas cosas en común y pues, ¿quién lo diría? El que decía que no quería novia ni nada, terminó teniendo novia. Julie hermosa, ojalá te recuperes muy pronto. Pues felicidades, Adrián. Nada más te encargo, por favor, encarecidamente, de que no pierdas piso. Quiero decir con esto de que no por andar de novio vayas a dejar o descuidar tus estudios, Adrián. Te doy un buen consejo, hablando ya de manera seria. Cuídate en el sentido de que no vayas a tomar una decisión en donde se ve enfrascado tu destino, tu futuro, al intentar eh, feliz con ella, queriendo experimentar cosas nuevas para ti, a lo mejor, desconozco ya en lo personal si has tenido antes novias o no, pero suponiendo que no, y esto es nuevo para ti, no pierdas piso, échale ganas, cuídate mucho, cuida tu futuro, toma en cuenta el que tú solo vas a decidir hacia dónde o hacia qué rumbo va a tomar rumbo tu vida, ¿ok? Dice acá, muchas gracias, mi hermosa Adela, pues hasta me pone mis regaños por no trabajar, correcto, no hay que, no hay de nada, no hay de qué, hermosa Yuli, ¿cómo se llama tu niño, profe? A ver, se los paso para que les diga su nombre. a ver. Yo me llamo Joshua Gaero Norato Vázquez. Y ya. Repítele. Yo me llamo Joshua Gaero Norato Vázquez.
Joshua Gael Honorato Vázquez. Dice, ¿cómo se llama tu niño? Pues ya lo acabamos de comentar. Pues bueno, chicos, qué bonito es el amor. Honestamente, yo sí también estoy muy enamorado de mi esposa. Quiero mucho a mis hijos. Me da gusto por Adrián, que dice que tiene novia, que se la pasa bien con ella, que le pone sus buenos regaños por no hacer trabajos. Pero no pierdan de vista nunca eso que les digo, ¿eh? Cuando tengan ya un destino o un futuro ya bien formado, bien sustentado con trabajo, con dinero, con todo lo que se necesita, pues empiezan a pensar en formar una nueva familia. Mientras tanto, como te digo, Adrián, no pierdas de vista que lo más importante, aparte del enamoramiento y de tu novia, pues son tus estudios, como lo decía Fer el otro día en vivo, échale ganas. Ahorita es de sacrificios, pero en un futuro todo se va a ver recompensado, ¿sale? Dice, pues no estamos haciendo las cosas, pues no, estamos haciendo las cosas bien y no queremos pasar ese límite. Qué bonito nombre tiene Joshua. Qué lindo nombre, dice acá. Tanto ella como yo tenemos el objetivo de primero nuestros estudios y después de lo demás, dice Adrián. Correctísimo. Bueno, y con ese mensajito de Adrián de que están haciendo las cosas bien, nos vamos a despedir. Yo les agradezco mucho, 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 mucho a todos ustedes haber estado por aquí, estar aguantándome 2 horas en la cocina y después moviendo el bigote comiendo. Muchas gracias, bendiciones a todos. Estamos viendo en los próximos directos que haga. Miércoles, viernes y días lunes hago directos, a excepción de que pase algo extraordinario, pues no nos veremos. Les deseo lo mejor del mundo, que pasen una bonita noche, hermana Adela, Adrián, Julia, Yuli, estaba por aquí señora Julia Sierra, teníamos por aquí también a José Martínez, teníamos también por aquí a otras personitas que tejiendo puentes, estaba por aquí, estaba Tamal Oaxaca, estaban otras personitas por aquí, Fishing, Marvin Fishing, Merali Vlogs, y todas las personas que se conectaron, alumnos, Echi, que se conectó por ahí, Carla, que se conectó también Aldo Montesinos, estaba por acá otras personitas que no recuerdo mucho, déjenme checar acá, Marvin ya lo dije, Lupis, gracias por estar también presente ahí en el Matocho, Tamal Oaxaca, Camila, José Martínez, gracias a todos por estar aquí un ratito conmigo, Santiago Peralta, Laira, gracias a todos, cuídense, nos vemos en un próximo video, chao, chao, chao. Besos.